Hola a todos, antes de dar comienzo a este programa de armas del Japón medieval, os comunico a todos que por razones ajenas a mí no puedo emitir en YouTube. No sé si será temporal o permanentemente. Mientras tanto, os invito a estar aquí en Twitch. A los que estáis ahora mismo en el directo en Twitch, gracias a todos. Muchas gracias por seguir a ver un artist allá donde vayamos. La historia sabéis que se mueve, que tiene que cambiar de bibliotecas, pero siempre será la misma biblioteca, aunque cambiemos de edificio. Estamos en directo en Twitch, en Twitter y en Facebook. Y el vídeo se subirá posteriormente a la plataforma de YouTube. Nada más y damos comienzo ya a la forma normal de ver un artist. Os invito a estar atentos si seguimos en YouTube o si seguimos en Twitch. Estamos siempre en los dos sitios, pero puede que en uno no nos dejen estar. Suscribiros a los dos canales y gracias a todos los que seguís a ver un artist, vaya a donde vaya. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Armas del Japón medieval, de la Shigaru y del samurái. Bueno, y por supuesto de los famosos ninjas, pero bueno, vamos a ver realmente sus armas y quiénes eran estos hombres de negro. Soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Sea como sea, seguiremos contando historias en vivo y en directo o en diferido, nos da igual. Lo importante es que no nos hagan callar y que por mostrar unas armas de historia, armas de más de 100 años de antigüedad, una pieza de la ingeniería española o alemana o belga, solamente esa arma cogida de la mano es objeto de censura, pero otros canales en la misma plataforma emiten en directo. Emiten tiros, emiten cómo gastar un cargador quemando un cañón y mucho más. Al parecer, no se puede intentar explicar de forma académica el funcionamiento de la historia de un arma. Empezamos este programa y cuidado al ojo que vamos a hablar de armas, pero por suerte nuestro amigo el maestro armero Juan Molina no va a tener ninguna arma en su mano. No la cojas. ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que una pena lo de YouTube, pero bueno, desde que han cambiado las nuevas condiciones, pues a saber qué nos espera. Esperemos que vaya mejor y no a peor. Bueno, tal sorpresa que no saben ellos ni qué sanción tengo. Vamos, ahí vamos. Arde que vamos hasta mañana. Pues seguimos, Juan, con el deseo de querer mostrar a la gente la historia. Y en este caso vamos a hablar de los guerreros del Japón medieval. Y hay una panoplia tan interesante, tan exótica, podemos decir, ¿no? Para el europeo medio, que seguro que va a gustar mucho a la gente. Y como hiciste en el programa anterior que tratamos el Japón medieval y sus guerreros, hoy vamos a hablar más en profundidad las armas. Efectivamente, a ver, las armas del Japón en general son bastante famosas porque entran en la cultura popular desde los 80 sobre todo, pero el problema es que la gente que sabe sobre todo, pues la katana y poco más. Y obviamente hay mucho más que katanas. La katana la veremos, pero ni siquiera era de las más importantes. Así que yo lo voy a plantear desde un punto de vista
eh, cronológico. Vamos a empezar primero con las espadas de viento, de las más antiguas a las más modernas, cómo evolucionaron, y luego veremos otras armas que a mucha gente sorprenderá porque las hay sorprendentemente parecidas a las que hay en Europa, pero en otros casos también veremos que hay algunas cosas que no se ven aquí ni de lejos, que son muy endémicas de Asia, especialmente allí, que yo creo que es de lo más interesante, ver los parecidos, las diferencias, cómo las lógicas se acercan y difieren según el punto de vista de cada sitio. Sí, al final, entre los intercambios, ¿no? La historia de intercambios militares, guerras, hará que haya objetos muy similares, pero también, claro, el propio, bueno, la geografía japonesa, ¿no? Hace que evolucionen armas distintas al resto de, incluso de Asia, ¿no? Que tenga una evolución propia por ese carácter insular, ¿no? Aunque realmente en Japón, ahora veremos, hay primero una primera influencia en las armas, en la época, digamos, lo que es edad antigua tardía y lo que sería alta edad media europea, en esa misma época, que está muy influenciada por la China de aquel entonces. Pero hay otro salto espectacular en armamento que cambia completamente todo, sobre todo a partir de la primera invasión mongola. Ahí es una gran revolución de armamento que ya vemos el armamento que nosotros pensamos que es del samurái de toda la vida, que nunca ha sido de toda la vida del samurái. De hecho, no ha habido samuráis de toda la vida tampoco en Japón. Y entonces, si te parece bien, vamos a empezar viendo la espada más antigua que tenemos constancia en Japón. ¿Vale? Si me compartes pantalla, te la pongo. Ahí vamos. Vale, supongo que se está viendo ahora. Mete un poco de ruedita de zoom. Sí. Da con la rueda para ampliar zoom. ¿Ahí? Ahí. Bueno, esto que tenemos aquí, que estos son ejemplares de museo, obviamente, son el Chokuto, se llama así, que como veis es una espada recta, que la gente dice, no, de Japón espada curva siempre, pues no, mirad, las más antiguas son rectas, porque era lo típico, y como veis tienen una guarda así bastante pequeña, un gran pomo, de acuerdo, y solían ser de bronce, pero se empiezan a ver de hierro. Estamos viendo lo más antiguo. Aquí vemos otros ejemplos de Chokuto, vemos un enorme pomo. Además son armas de una sola mano, no como las posteriores katanas que serían de dos manos. Las hay de un filo y de dos filos, estos Chokuto, que luego veremos. Aquí vemos varios tipos de Chokuto, ¿vale? Según el modelo, pero que si os fijáis, todos los mismos rectas, la mayoría de un solo filo, aunque no siempre, las hay dos también. Y ya tienen cierta tendencia de corte, pero vemos que son muy diferentes las katanas posteriores, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poco otras, que esto es lo más antiguo. Ahora vemos esto otro que tenemos aquí, que es la evolución de las espadas japonesas, que no sé si se ve. Se ve. Perfecto. Vale. Pues aquí vemos cómo tenemos una Chokuto arriba del todo, que lo pone como espada antigua aquí en inglés, como dice de antes del año 980. Son rectas, ya de un solo filo, con punta, pero luego entramos en el periodo Kamakura, que el periodo Kamakura es el periodo de lo que llamaríamos del Japón clásico, donde salen los famosos héroes japoneses arqueros y todas estas cosas, donde ya se crea la figura del emperador, ¿de acuerdo? En este periodo Kamakura. Y empiezan a salir ya al final del periodo los samuráis. ¿Y esta espada qué es? Pues esta espada, que es, bueno, de hecho, todas las que vemos aquí es las que se llaman tachi. Que las tachi son diferentes de la katana. Que ahora vemos las tachi mejor. Pero para que os una idea, eran como las espadas de los nobles. Si os fijáis, así ya cuando vayáis a algún museo os enseñe una katana, podéis saber de qué época es. El periodo Kamakura, que es la segunda que tenemos ahí, es muy curvada por toda su extensión. Tiene como el extremo de la curva más o menos la mitad de la espada. Pero pasamos al periodo Muromachi, que es siglo XIV-XV más o menos, que en el periodo Muromachi la curva es cerca de la empuñadura, que es una cosa curiosa. Y ya pasamos al periodo Momoyama, que es ya cuando la unificación de Japón, la guerra en Corea y todo eso, que la espada se hace bastante más recta, aunque se mantiene la curva.
Y luego ya vamos al periodo Edo, que es de la época en la que Japón se cerró a sí misma, que vemos que la katana vuelve a coger curvatura, pero ya la curvatura no es cerca de la empuñadura, sino que es acercándose cada vez más a la punta. Y tenemos al final una katana de cómo se hacen actualmente. O sea, hasta como veis, las katanas actuales no las quieren hacer igual que las antiguas, curiosamente. Es como una cosa que tienen. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hablado antes de espada? Pues hemos hablado de las tachi. Y vamos a ver qué es una tachi, ¿vale? Esto que tenemos aquí es una tachi, ¿vale? Como veis, son espadas muy curvas, son mucho más largas que una katana normal habitualmente, ¿vale? Aquí vemos unas cuantas, como veis, mucho más curvas. ¿Y qué es una tachi? Pues es la primera espada curva que llevaron los samuráis a caballo. Es una espada fundamentalmente de caballería, que aunque está diseñada para usarse a dos manos, se puede usar muy bien a una, cosa que es muy necesario cuando se combate a caballo. Y la tachi fue la principal espada de los samuráis hasta más o menos el siglo XV, en la que aparecen los primeros modelos de katana, pero no sustituyeron a la tachi, sino que la katana se convirtió en un arma principalmente de a pie, aunque se podía usar a caballo, y la tachi fue un arma principalmente de a caballo, aunque se podía usar a pie. Posteriormente, en la época Edo, pues cuando ya la guerra pasó a un segundo plano, la tachi y la katana eran lo mismo. Y la diferencia en el periodo Edo entre una tachi y una katana era básicamente que la tachi estaba más adornada. Se quedó la tachi como un arma de gala, fundamentalmente. Y diréis, y bueno, ¿y por qué la tachi es más larga que la katana? Y tal, aparentemente es más ventajoso. ¿Por qué se creó la katana? Pues tenemos que retrotraernos a la época de las dos invasiones mongolas. Y es que resulta que la primera invasión mongola, los japoneses se dieron cuenta de que lo habían hecho muy mal y que se salvaron por suerte. Entonces empezaron a modificar su forma de hacer la guerra, que eso podríamos hablar otro día, pero también su panoplia. Y se dieron cuenta de que en la guerra marítima que había con los mongoles, en la lucha entre barcos, que fue bastante brutal, la tachi era demasiado larga. Así que se creó una espada especializada para usarse a pie, que es la uchigatana, que es la antecesora de la katana, que es una mezcla de tachi y katana, que la vamos a ver ahora mismo. Tenemos un ejemplo de uchigatana, y aquí tenemos otras uchigatana, que como veis son ya muy parecidas a la katana, son más cortas, pero aún así tienen esa curvatura extraña que tiene la tachi. Y de esa uchigatana surgió la posterior katana, que ya sustituyó en gran medida la tachi en casi todo porque era más común de llevar. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta, alguna aclaración que quieras decir. No, yo estoy aquí, esto me pilla un poco lejos de mi zona de confort. Lo digo, si tienes alguna pregunta, dilo, que así la conversación parece que tiene más. Vale. Y aquí pasamos... Porque como no tenemos un esquema, tampoco tengo yo preguntas. Si quieres te voy preguntando por el esquema que tengo de carpetas. Y ahí vamos un poco. Pero bueno, aquí básicamente la katana es el símbolo, digamos, del Japón, ¿no? Del soldado japonés, sí. Pero realmente era muy escasa, ¿no? O no era tan frecuente como podemos pensar, ¿no? No, que va, era frecuentísima. ¿Sí? De hecho, depende de la época también. Lo que quería decir con esto es que la katana es un arma relativamente moderna. No ha estado en Japón de siempre. La katana aparece pues, en el siglo XV aproximadamente y se mantiene pues, hasta el siglo XX, que veremos que hay otros modelos de espada junto a esto. Voy a poner una que esté más chula, como esta. Esta, por ejemplo, a ver si me sabes reconocer con lo que he dicho antes de qué época es esta katana. Espera, deja buscar la foto. Es que los nombres son demasiado complicados. Pero fíjate, la forma es muy recta adelante, pero se hace muy curva cerca de la empuñadura. ¿Eso qué nos dice? Espera, que tengo aquí, espera, que yo tomo la foto, los demás no, pero yo la tengo. A ver, voy a buscar, espera. Sí. Podría ser de... espera, podría ser perfectamente de Ledo. No, esta es anterior. vale, Fíjate, pues porque la curva empieza cerca de la empuñadura. Vale, si la Kakamura. curva empieza cerca de la empuñadura, significa que seguramente es de la Muromachi. ¿Muromachi?
Joder, pues no se parece Muromachi mucho. o justo posterior. No, pero la siguiente es la Monomayama, que es casi plana esa, ¿no? Espera, ¿qué te digo? Que también yo también me hago a veces unos líos con los nombres. ¿Ves? En este caso sería Muromachi. Monomachi, Porque vale, la si te Monomachi es fijas, la que yo pensé en segunda opción. no, si te fijas es Muromachi Sí, sí. porque la curva empieza cerca de la empuñadura. Según la curva se va acercando a la punta, es más posterior. Para que veáis cómo tampoco todas las katanas son iguales. La época va cambiando. Vale, y Y una bueno, pregunta así, bueno, absurda, ¿no? Pero bueno, que no. La katana, bueno, la vemos siempre, digamos, usada por los, bueno, a pie, ¿no? Pero también era un arma de caballo, ¿no? Es decir, sí, ¿para qué como estaba te estoy diseñada diciendo, especialmente? ¿Para una cosa y apañaba para sí. otra? O... Como te digo, la katana se creó originalmente para luchar a pie porque a caballo usaba la tachi, que hemos visto antes. Que la tachi es más larga. Pero se acabó usando a caballo también porque hubo bastantes diseños de katana. Aún así, se consideraba que a caballo lo suyo era la tachi y los samuráis de alto rango pues llevaban tachi. Por eso luego posteriormente, como digo, en la era Edo, la tachi quedó como una espada de prestigio. Porque claro, los samuráis que iban a caballo tenían más prestigio que los que iban a pie. Y los que van a caballo usan tachi. Entonces, pues con esa lógica, la tachi es más de prestigio que la katana. Aunque la katana al fin era más usada porque es más práctica, es más cómoda para llevar y se usaba mucho como arma de defensa personal, más incluso que de batalla. Y volviendo al tema que me preguntaste antes de si era común o no, pues en el momento en que había épocas de paz no era común. Pero, por ejemplo, en la época Sengoku, que empieza en la Muromachi y acaba en la era Edo, pues las katanas había, o sea, te salían katanas del suelo. Es decir, había un montón de campesinos con katana. Bueno, igual, Todo el claro, igual mundo que es, tenía. claro, sí. Que Igual, también, vamos que claro, en porque Europa pasó también cierta evolución parecida, ¿no? sí, es que a ver, la katana hay que pensar que en una época de guerra se fabrica masivamente. En una época de guerra, pues un campesino está más expuesto. Pues al final hasta los campesinos se armaban, compraban katanas baratas, que de hecho de las peores katanas son de esta época, de la Sengoku, porque hasta entonces una katana era, en el periodo, digamos, de la invasión mongola, en la época Muromachi y todo eso, las katanas estaban muy bien hechas, eran de mucha calidad. Pero claro, llega la guerra, se recluta masivamente gente, pues tienes que hacer armas de forma masiva y aparecen katanas de peor calidad. Que luego en la era Edo, cuando ya se prohíbe a todo el que no sea samurái llevar espadas, pues ya vuelven a hacerse de más calidad. Lo que pasa es que también cambian de forma en gran medida, como hemos visto, para adaptarse a las circunstancias. Sí. Y bueno, también es cierto que la katana se llevaba. Mira, por ejemplo, esta que tengo aquí, esta que acabo de poner. Esta es una katana interesante porque es que tiene una suba o guardamano cuadrado. Las que tienen guardamano cuadrado son típicas de la era Sengoku. ¿Por qué? Porque son más baratas. O sea, cuando ves una katana con guardamanos cuadrado, es muy probable que sea una katana de soldado raso, de un tío que ni siquiera es samurái, porque esas eran las más fáciles de hacer, como curiosidad. Y bueno, como está diciendo, mira, esta es otra interesante. A ver, ahora se me ha petado. A ver. Si no, las voy poniendo yo y me vas diciendo, así me entero un poco. Sí, bueno, esta que tengo, acabo de poner, ¿veis? Esta es una katana que está metida en una funda para protegerla cuando no se usa, para protegerla del oxígeno lo posible. Como veis, se ha oxidado un poquito aún así. Y es que las katanas están diseñadas, y en general las espadas japonesas, para poderse desmontar y montar. Entonces, en época de paz, tienes la katana metida en esta funda de madera, y en época de guerra la quitas la funda y ya le pones, pues, esta configuración, que es Claro, ya la con su protección. guardamano, con el mango, etcétera. Que esto O es sea, una cosa. y la vaina sería otra, esa la tendrías guardada. Sí, sí, la vaina es diferente. De hecho, las vainas se cambiaban cada cierto tiempo porque de envainar y desenvainar se desgastaban. Y tú quieres que el roce haga que no se caiga al agacharte y todo eso. Te lo puedo decir yo porque tengo una katana y ya tengo la vaina un poco desgastada y es un peñazo. Y bueno, una cosa importante es que la katana siempre se llevaba con esto. ¿Y esto qué es?
es un soto o wakizashi, que es una espada corta, ¿vale? ¿Y eso por qué era? Pues porque en origen se dieron cuenta de que la katana tenía un fallo. Y es que el fallo es que en una habitación o elementos así, te puedes chocar con objetos, etcétera, y te pueden matar. Entonces, además de la espada larga, que es la katana, llevo la espada corta, que es la wakizashi, que también se llama soto. Entonces, la wakizashi es de una mano normalmente, aunque a veces se hace el mango extendido para poderla llevar a dos. Y es precisamente con este arma, que es para combatir de cerca, con la que se hacían los japoneses el famoso harakiri o seppuku. Ajá. Es decir, no hacían con la espada larga, sino Y la el espada larga ponerse... es a la cabeza, ¿no? No, la espada larga es que no tienes para agarrar y No, no, cortarte no, la no, nuca. no, no, digo que valía para cortar la cabeza, o sea. Sí, sí, eso sí. El compañero que te la cortaba, como hacían. Pero bueno, para abrirte tú, usabas una wakizashi. Pero hay gente que se cree que la wakizashi era para eso. No, el objetivo principal de la wakizashi es combatir dentro de habitaciones, fundamentalmente. Por eso, en muchas ocasiones, cuando se iba a un castillo en Japón de otro señor, no te permitía pasar tu katana, pero te tenía que dejar pasar la wakizashi por si acaso, para que te defendieras de algo. Entonces hay gente que dice que la katana es la espada del samurái. Realmente no, es más la wakizashi la espada del samurái. Porque la katana la podías dejar fuera lo que sea de la wakizashi, no la soltabas nunca. Ese era como tu último recurso. De hecho, se ve muchas veces en la era Sengoku, la era del país en guerra, que los samuráis siempre iban las dos espadas, la katana y la wakizashi. Pero muchas veces los ashigaru, que eran los soldados no nobles, muchas veces llevaban simplemente katana, no llevaban wakizashi. No consideraban necesario gastarse dinero en darle tanto. O sea, para que veáis que el wakizashi es más de samurái incluso que la katana. Como veis, tiene muchos diseños diferentes. ¿Vale? Pero esta, por ejemplo, es interesante porque es wakizashi se considera, pero tiene un mango lo bastante largo para usarse a dos manos, que también ocurría, pero era más raro. Y nada, esto en cuanto a las espadas típicas, pero tenemos más. Ya hemos visto la tachi, la katana y la wakizashi, pero teníamos algunas un poco más extravagantes, como por ejemplo la nodachi. ¿Y qué es la nodachi? Pues un espadón, un montante a lo japonés. Como veis aquí, se llevaba a la espalda cuando se usaba. Vemos que aquí este señor lleva una tachi, una wakizashi y luego la nodachi en la espalda. O sea que no está mal la cosa. ¿Problema de esta espada? A ver, en la cultura popular, a los que les mola Japón y todo esto, la nodachi sale un montón. Pero por lo que parece, no fue una espada especialmente popular. Se usó, sí, pero no era muy popular porque era menos polivalente. Entonces, para usar una nodachi, pues antes cojo una lanza, que ahora también la veremos, que la lanza me vale más. Pero bueno, existió y se usó. Aquí vemos comparaciones de longitud de las espadas. Aquí no hay katanas, aquí solo hay tachis y nodachi, porque es que además la nodachi viene de la tachi, no viene de la katana. Por eso se llama así. Y vemos una tachi, la longitud que tenía, una tachi larga, después la nodachi, que es la que estamos viendo ahora, la nodachi larga, que era más rara, la odachi, que ahora la veremos también que es enorme, y la odachi larga. Vale, la odachi larga, que es la de abajo del todo, probablemente era una espada que no se usó nunca en combate, que se fabricaban pues para decir, mira qué pedazo de espada tengo, cómo mola. Porque muchas se dicen pues que tal odachi de estas las llevaban los demonios japoneses y demás, y eran pues como espadas de leyenda de alguna manera. Pero bueno, alguna odachi sí que se usó. Y como iba hablando de odachis, aquí tenemos un par de odachis. Esto es una foto actual de una que se conserva, como veis, más grande que el señor, es la espada. Y bueno, ¿cuál es el uso de este tipo de espadas tan enormes? Pues según cuenta la tradición, las usaban para cuando cargaban los caballos, destripar los caballos por el lado de un tajo. Podría ser, yo lo veo un poco difícil, pero lo veo. Ajá. Además, por la forma que tiene,
no se puede usar de la misma manera que un montante europeo. Eso también. Pero bueno, está claro que no son armas que usaron demasiado, se conservan poquitas de época, aunque se usaron. Una que era un poco más habitual realmente. Ah, pero Pues, digamos, sí. ese arma, bueno, que vale, sí, que no es como el montante, pero tampoco, no sé, lo veo como... ¿Qué era? ¿Para romper, por ejemplo, unas picas, unas lanzas o algo parecido? Lo que se dice siempre es que usaba para combatir a caballería. Esperabas que cargara el caballo, te Ajá. ibas a un lado y le pegabas un tajo al caballo para que cayera. Atajos, Pero, vale, vale. pero obviamente, si tu enemigo tiene un arma más pequeña, pues es una gran ventaja. Y vamos a ver una espada muy curiosa, que algunos no la consideran espada, la consideran arma inastada, y es porque es una mezcla de espada y lanza, que es la Nagamaki, que esta sí que es muy del periodo Sengoku, ¿vale? Aquí vemos una hoja de Nagamaki con una espiga muy larga, ¿vale? Hay muchos modelos, otra hoja distinta más recta, otra más curva, otra más fina, y sería una cosa así, como sale en este dibujo de la Nagamaki. O sea, es como la espiga con este enorme mango y luego la hoja que sale, ¿vale? Aquí vemos una pieza artística de una batalla donde se ve el uso de estas Nagamaki. Ahí el personaje del centro vemos que está huyendo con una. Aquí tenemos una hoja de Nagamaki que le han recortado la espiga. Y aquí tenemos una Nagamaki completamente montada. A ver si la puedo ampliar. Ahí. Digamos, para que os hagáis una idea, desde abajo del todo, desde donde está abajo el mango hasta la punta, sería un poco menos alto que la persona que la porta. Para que os hagáis una idea. O sea, pon que medirá en total 1,60 m, 1,70 m, puede que hasta 1,80 m alguna. ¿Vale? Y esta se usó bastante porque al tener un mango más largo era bastante polivalente. Aquí tenemos dos tipos de hoja que podían tener las Nagamaki, más curvas y más rectas. Aquí tenemos una Nagamaki típica, o sea, como veis realmente es como una espada con un mango gigante. Y este dibujo que vemos aquí es la evolución que tuvo la Nagamaki. Probablemente empezó siendo una Nodachi, como vemos arriba, que posteriormente se le puso esta especie de trapo para agarrar en la parte del filo y hacer media espada, como decimos los de esgrima. Y posteriormente alguien dijo, oye, pues para poner el trapo ese liado en medio, pues hago el mango más largo y la hoja más corta. Y ya está. Un momento, que me están llamando. Bueno, cuidado, a ver si viene el censor, ya no viene directamente al canal, sino pica en casa. El censor pica tu casa. Sí, sí. David, ya estás como editor. No sé exactamente para qué sirve, pero ya estás editor aquí en la plataforma morada. Bueno, ya Twitch, puedo decir, que me castiguen otra vez. Ya estás, ¿eh? Pues yo de esto no participo mucho porque no es mi punto fuerte, el Japón, la verdad. Hablabais aquí de la serie que están echando. Disculpad, cosas del directo. Me han traído un paquete que creía que me iba a llegar la semana que viene. Mira, que bien funciona. Pues nada, hablamos de la Nagamaki, que es, como digo, esta espada. Sí, esta espada, ¿por qué es famosa? La usaban mucho. Esta en batalla se vio poco. Era un arma, sobre todo, de guardaespaldas. Es decir, realmente parecido al uso del montante que tenemos en Europa. Eran famosos los samurái con Nagamaki que protegían a Oda Nobunaga, uno de los primeros unificadores de Japón, que tenían fama de ser bastante hábiles con este arma. O sea, esta era un arma como muy de especialista, podríamos decir. Pero había más espadas entonces. Por ejemplo, una de las más interesantes para mí es el Ken, que llaman Ken. ¿Y qué es el Ken? Pues una espada recta. Creemos siempre que las espadas en Japón son curvas, y la mayoría lo son, pero las había como estas rectas que eran más raras. Sobre todo hasta el siglo XIV-XV se ven. Ya es verdad que a partir del XV-XVI, finales del XV, principio del XVI, se pierden estas espadas rectas. ¿Por qué? No gustaban tanto. Pero se mantuvo la palabra ken en japonés como espada. Y ken es una espada de 2 filos recta, básicamente, para que sepáis que existe. Y bueno, aquí más o menos hemos visto las espadas típicas, pero... Me preguntan, sí. ¿por qué son curvas? Pues... ¿Por qué ventaja tiene la curva frente a una recta con filos?
Pues muy buena pregunta. Si te fijas, la curva lo que hace es en gran medida... A ver si se me ve el brazo. Ahí, para que se Espera, vea. espera, Vale. a ver, ahora. Vale. Imaginad que el brazo es el objetivo al que quiero cortar. ¿Vale? Si corto con una recta, corta aquí, clas, y se queda clavada. ¿Vale? Luego tengo que sacarla y seguir tal. Con una curva, lo que hace es, al golpear, desliza, sigue cortando, prosigue la trayectoria y se queda fuera. Y me permite volver a cortar más rápido. De hecho, si os fijáis, en una espada japonesa, la punta es curva. ¿Por qué la punta es curva? Para que al dar un corte solo con la punta, siga el corte y no se pare. ¿Vale? Es decir, es una geometría que favorece el lanzar cortes continuos sobre un enemigo porque es más difícil que se quede atrapada. Es decir, muchos dicen, no, es que la curva corta mejor. No necesariamente. Una recta puede cortar igual de bien. Lo que pasa es que la recta se queda el golpe ahí y tienes que sacarla para atrás normalmente o rebanar para atrás. Mientras con la curva, el mismo movimiento de corte ya está sacando la espada, normalmente. También hay que saber dónde metes el golpe. Si metes una costilla, pues más difícil que salga, se queda atrapado en el cuerpo. No sé si más o menos te lo he resuelto. A mí sí, ahora sí que lo entiendo un poco. Y bueno, ahora vamos a ver unos muy curiosos que son los sables Gunto. ¿Qué son los sables Gunto? Pues esto que tenemos aquí. El de abajo. ¿Veis que es un sable a la europea, verdad? Pues bien, estos sables a la europea que tienen hoja de katana fueron típicos de la época Meiji, es decir, cuando Japón se abrió al mundo y quiso hacerse un imperio colonial como Europa, pues adoptaron la estética occidental. Entonces dijeron, en vez de usar las espadas tradicionales, nuestros oficiales van a llevar espadas estilo occidental con hoja japonesa. Se nota aquí la diferencia, una hoja como de katana, pero con una guardia. Esta es una hoja de este tipo, pero que le han puesto una guarda tradicional, ¿vale? Pero lo habitual es que fuera esto. Se usaron este tipo de sables Gunto hasta la Segunda Guerra Mundial más o menos, que se volvió a utilizar una estética más tradicional por el tema del nacionalismo, de volver a las raíces y todo eso, fundamentalmente. Y pues esa es más o menos la evolución de las katanas en gran medida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que...? Primero vamos a poner esta pantalla. Yo, pregunta sobre la katana, la pregunta al millón. ¿Era de tan buena calidad como dicen muchos? Porque siempre hay la discusión del acero toledano, ¿no? Y el acero de las espadas samuráis. Y aquí hay gente que dice las dos cosas. Yo me decanto más por el acero toledano, pero bueno, no sé. Sí, a ver, hay que verlo de esta manera. La katana era una espada que usaba para cosas diferentes. Es verdad que el acero japonés no era bueno porque el hierro en Japón tiene muchas impurezas de azufre. Esas impurezas de azufre hace que hay que trabajar muchísimo ese hierro para quitar todas las impurezas posibles y que sea útil para hacer una espada que no se parta. Claro, el problema es que por muy bien que lo trabajes, no se van a quitar todas las impurezas. Es imposible. Trabajaban tanto esas espadas de que las famosas... esto de que lo martilleaban, la doblaban, la volvían a martillar, la volvían a doblar, eso es para sacar todo el azufre posible. Pero es que eso depende, ¿por qué? Vale, una katana normal como las que os he dicho que tendría un campesino en la Sengoku Jidai, pues seguramente era, dicho mal y pronto, una mierda. ¿Vale? Pero una katana de un samurái adinerado sería bastante buena. ¿Por qué razón? Porque no usan acero japonés. Se importaba para las espadas buenas acero de China y de España. O Eso sea, lo veo yo, sí. Hay katanas de acero toledano. No es broma. Es decir, se traían el acero los comerciantes portugueses, que en esa época estaban parte de la corona española, del siglo XVII, y claro, era un acero bueno y decían, si me traes lingotes de acero, te los compro para hacer espadas buenas y armaduras buenas y demás. Y se hacían con acero español, que llevaban los portugueses para allá. Sí. Pero bueno, aún así, con acero bueno, aún así son más débiles, porque se hacen a propósito más duras. Una katana es mucho más dura que una espada europea, pero se hace a cosa hecha a propósito. ¿Por qué?
por la forma de utilizarla que es diferente. Me explico. Una espada europea está hecha para pelear, para que tú cuando vas a parar pegas un golpe y no se mella. El problema es que para eso tienes que hacerla más blanda. A más blanda que la hagas, corta peor, porque al ser más blanda, flexa más, el filo es menos resistente, etcétera, pero sin embargo te aguanta más. La concepción japonesa era la contraria. Voy a intentar parar lo menos posible, por eso la esgrima japonesa va mucho del cortar primero, y mi espada va a ser muy dura para que tenga un filo de la leche, que corta muy bien y mata a un tío de una seguro, porque el corte va a ser tremendo. O sea, que la katana no es solo que sea curva que corta mejor, también es el material. Haces un acero muy duro a propósito. Lo malo del acero tan duro, que si me metes 2 espadazos y los paro con el filo, se estropea el filo. Mientras que el filo europeo va a durar más espadazos. Por eso la esgrima japonesa, si la ves, tiene muchas paradas con el plano de la hoja, para no fastidiar el filo. Mientras que la esgrima europea paras directamente con el filo, porque no se va a fastidiar o va a tardar mucho más en fastidiarse. Eso es una cosa que yo creo que es muy importante a la hora de quitar mitos. Es decir, cada espada tiene su filosofía, no es mejor ni peor. Es según el concepto de cómo la vayas a usar. De hecho, al principio, en los que hubo combates entre portugueses y japoneses, en los primeros encuentros, precisamente por ese concepto tendían a ganar los portugueses. Y no es por poner un lado de otro. La gente sabe que practico las dos esgrimas. Y entonces lo que hicieron los japoneses que fue empezar a hacer espadas más ligeras y más largas para enfrentarse a los portugueses en más igualdad. Porque claro, el problema era que las roperas, digamos, o espadas de militar que usaban los portugueses tenían más alcance. Pues ¿qué hicieron los japoneses? Hicieron katanas durante una cierta época más ligeras y más largas para tener el mismo alcance. Y parece ser que funcionó en cierta medida. Lo que pasa es que luego ya dejó de haber conflictos con los portugueses porque no interesaba y volvieron a usar katanas ya más cortas y anchotas. Pues según lo que se busca. Sí, sí. Pues tenemos espadas, que sería, digamos, lo básico. El arma básica, básica, pero bueno, también, bueno, creo que en algunos es el lujo, ¿no? Es decir, un Shiguru tendría su lanza y la espada sería como el extra que quisieran tener todos, ¿no? No, como ¿no? digo, en la época... ¿Iban el combate todos con espada o iban con lanza y espada? ¿Sí me entiendes? Todo el mundo iba con lanza y espada. O sea, los que iban con lanza llevaban espada. Los que llevaban arco llevaban espada también. Como te digo, en la época de la Sengoku, las katanas se hacían como churros. Eso era, claro. O sea, que digamos, es el arma... Yo quiero, a ver si me estoy explicando mal, como el arma auxiliar. Sí, es como para como la pistola en cualquier unidad. Lo que diferencia es el otro arma, no la pistola. Exacto. La katana hay que verla como una pistola. Un arma que sirve para defenderte cuando, por lo que sea, no puedes usar tu arma principal o no es conveniente o tal, pero es tu arma secundaria. Y luego aparte está la wakizashi ya, que es el arma secundaria de la secundaria. Eso, justo. Vale. Pues nos vamos a ver de lo más habitual, que son las lanzas, si te parece bien. Vale. Aquí tengo las enastadas y vamos primero con la más antigua de todas y la más típica de Japón, que es la naginata o naginata en japonés. ¿Y qué es eso? Pues es el equivalente japonés, muchos dicen a una alabarda, yo más bien diría a una aguja o un archa, ¿vale? Porque es básicamente, como vemos aquí, un asta con una espada en el extremo, ¿vale? No es como la nagamaki, porque la nagamaki tiene un mango y es corto. Esto no tiene un mango, es un asta, y en el asta se pone la hoja, ¿vale? Y fue el arma más típica de Japón, especialmente en la época antigua, lo que es la época Muromachi, tal. De hecho, durante mucho tiempo no había lanzas, solo usaban naginatas, que es esto, aquí lo veis. Es un asta con una espada en un extremo. Esta es una de las que se llama tomegata, que hay dos tipos principales. Una esta, la tomegata, que es más de corte, luego hay otra que es más de punta. Pero si os fijáis, la idea es esa, es colocar una especie de hoja de espada en el extremo de un ástil para darnos más alcance,
Aquí tenemos una pintura de la época para que veáis lo grandes que podían llegar a ser las naginata. Estas son grandes, como dice ahí, es una o naginata. Cuando veáis que un arma japonesa empieza por O, Sí. O significa grande. Entonces, naginata, pues naginata. O naginata, naginata grande. Pues estas son o naginata, porque tiene una hoja. Claro, no, espacio asturiano. ¡Oh, qué grande! Exacto, exacto. Y de ¡Oh, qué hecho, chupada! sí, sí. Y de hecho veremos ahora que hay armas que no se llaman O tal, sino O, que es como ya la leche. Bueno, al final voy a bromear, pero esto de los japoneses, de poner un palo y y una bomba o un arma, les gusta mucho, porque en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron con un arma anticarro. Sí, sí, bueno, y nosotros también, tampoco te creas. Sí, no, nosotros también, sí. Ahí básicamente de poner un palo hasta inventamos la escoba, mira. Y aquí tenemos las dos tipos de hoja de naginata principales, la Shizukagate y la Tomoe. La Shizukagate es más curva, más ancha, y la Tomoe más estrecha y larga, para que dé más capacidad de estocada. ¿De acuerdo? La Tomoe, que es más recta, es posterior, digamos. ¿Vale? Viene el nombre porque se dice que esta es la que llevaba la famosa samurái mujer japonesa Tomoe Gosen. No sé si os suena. Que decían que era una samurái mujer muy hábil con la naginata y que usaba ese modelo precisamente, este más recto, y que no le podía a nadie. Para que veáis. Y aquí vemos a unos monjes budistas con naginata. Era un arma que usaban mucho. ¿Y eso por qué? Porque la naginata al principio se usó mucho en la época de los arqueros a caballo. Y dirás, ¿qué tiene que los arqueros a caballo con esto? Pues tú para alcanzar a un arquero a caballo tienes que poder correr. Y la naginata es un arma enastada que te permite moverte muy bien y con facilidad, corriendo y tal. Cuando ya los arqueros a caballo entraron en declive, la naginata se perdió en favor de lanzas normales, más normales, digo más normales porque tampoco son normales, que veremos ahora, que eran menos móviles, pero mucho más eficaces al combatir. Y la naginata quedó como un arma de defensa o secundaria. De hecho, en Japón existía la costumbre, hasta la era Edo, que se prohibió eso, de que en la casa de todo samurái tenían que tener una naginata sobre la puerta. ¿Para qué? Para que si atacaban la casa, la mujer cogía la naginata y defendía la casa con ella. Costumbres curiosas. Por si acaso alguien quiere venirse a mi casa, yo tengo lo mismo, ¿vale? Hoy no voy a tentar a la suerte enseñando más armas, ¿eh? Bueno. Ya me pasó con armas que hacen pum pum. Armas que hacen tampoco. Y ya hemos visto la naginata, que es la principal, y vamos a ver otra curiosa que es el hokko. ¿Qué es el hokko? Es la lanza corta. La lanza corta existió en la misma época que la naginata, pero fue mucho menos popular, ¿vale? Y en la era Sengoku se usó ya poquito. ¿Qué nos permite esta lanza? Aquí vemos varios tipos de muarras que este tipo de lanza podía llevar, ¿vale? Pues esta lanza, aquí vemos otro samurái que porta una, este tipo de armadura es de siglo XIV más o menos, con lo cual dice más o menos la era. Aquí tenemos a otro, porque estas lanzas podían tener hojas de doble filo o de un solo filo, pero como veis son más cortas que la de una naginata. Esta no es una espada en un palo, es como un cuchillo en un palo, ¿vale? Lo usaban mucho en expediciones de caza y se podía lanzar, por eso se usaba bastante. Pero, bueno, aquí vemos la parte mala de esta época, arqueros a caballo te mataban fácil de un flechazo. ¿Vale? Claro, al final, cuando hicimos un programa sobre la alabarda, hablamos un poco de la forma de combate, ¿no? Que claro, que no es igual que una lanza. Claro, esto hace falta una especie de esgrima, ¿no? Con ella. Estas armas al final también, ¿no? Porque no eran como una lanza que solamente, bueno, a lo mejor con la función de clavar. Estas necesitaban también tajar, ¿no? Entonces exige un juego con ella, ¿no? Una cosa muy característica de las enastadas japonesas es que la gran mayoría, aunque no todas, pero la gran mayoría, tienen capacidad de corte. Que las lanzas europeas normalmente tienen poca o ninguna. Pero es verdad que hay lanzas que vamos a ver ahora que sí que son únicamente de estocada, ¿vale? Pero sí que es verdad que a los japoneses les gustaba más que se pudiera tanto estocar como cortar con las armas enastadas. Y ahora ya pasamos a la yari, que la yari es la principal de las armas de batalla japonesas,
en toda la época de los samuráis. ¿Y qué es la yari? Pues la lanza. Hay muchos tipos de lanza. Esta, por ejemplo, es de las más comunes, ¿vale? Que es el chidori yari, que cada una tiene su forma, ¿vale? Que como veis tiene esta forma como de media luna, como de tridente, ¿vale? Es que sería como un tridente, pero os había de más tipos. Por ejemplo, esta, una Fukuro Yari, de las más típicas, como veis es espera, que no estoy poniendo, espera, ahora. Ah, vale. Ahora. ¿La tienes? Sí, tira una para atrás. Vale, bueno, primero explico esta porque es la normal. Esta es la Fukuro Yari, que era la más común, que se llama Fukuro, porque Fukuro significa de engarce de cubo. El engarce de cubo, como todos sabemos, es que le hacemos a la punta de lanza un cilindro para que entre el palo y con un clavo se queda fijo, ¿no? Pero es que tenemos de cubo y tenemos también, aquí tenemos otra de cubo, y tenemos estas, como esta Chidori Yari, que es de espiga. O sea, que metemos la espiga en el palo. Y había de esos dos tipos, de espiga y de cubo en Japón. Aquí en Europa, por ejemplo, solo se hacían de cubo, no había de espiga enastadas, como curiosidad. Cada una supongo que da sus ventajas, aunque la verdad no he estudiado mucho qué ventaja daría más una que otra. Me imagino que la de espiga es más recia, pero la de cubo más fácil de fabricar. Y bueno, aquí tenemos otra de cubo, de estas que es prácticamente solo de estocada. De hecho, si os fijáis, esta punta de lanza japonesa es muy gordota. Si la mirásemos delante parecería, desde la punta parecería un diamante. Y esto es para atravesar armaduras. Porque, claro, si haces una hoja demasiado plana, al atacar a una armadura, pues, a ver, se fastidiaría, ¿vale? Y aquí tenemos otra Yari interesante, que esto es una Yari de hoz. Y sí, había Yaris de todos los tamaños y formas que había. Había Yaris que medían 1,80 m y Yaris que medían 5 metros, como picas, ¿vale? Que esas serían, ¿cómo sería, Francisco? A ver. A ver. Serían O-Yari. O-Yari, pues así con ese zoom parece a Yari, pequeñita. No, bueno, esta no es ni O-Yari ni nada. Esta sí una Yari de, como digo, una Kama Yari. Kama Yari significa lanza de hoz, por la forma que tiene. Hay más, esta sería una de espiga, como vemos, que se metería dentro de la... O sea, la forma de enlastar es con ese... Sí, es que había dos tipos como esto. El de espiga, que es este, que es que le tienes que hacer un agujero al palo para que entre, y luego esta que hemos visto antes, que es de cubo, que es como las europeas. Haces un cilindro para meter el palo. Había de las dos maneras. ¿Vale? Aquí tenemos otra que esta es de la de... que se me van los nombres. Yumonji Yari, eso. Que Yumonji Yari es lanza de cruz. Como vemos, pues hacía una cruz para poder parar. Eso suena mucho, sí. Eso ahí también en puñal, ¿no? Sí, ahora veremos. Vale. Pero digamos, el Yumonji significa cruz. Entonces, esta la usaba para parar lanzas enemigas y apartarlas, además de pinchar. La Kagi Yari, esta que tenemos aquí, que tiene una guarda, como veis, tiene unos arriaces para enganchar hojas enemigas más abajo. Y aquí tenemos tres tipos distintos, que tenemos la Kagi Yari, la que hemos visto antes, con esta especie de arriaz para enganchar, la Omi Yari, que es básicamente una parte sana, y el Suyari, que es la normal, digamos, para que veáis la diferencia. La de la derecha del todo es una lanza normal, con una hoja cortita, más para meter estocadas. La Omiyari, con esta hoja muy larga, que es una espada de doble filo, básicamente, es como una partesana europea. Una partesana europea, y esto es lo mismo, prácticamente. Y luego tenemos la Sachiyari que hemos dicho, que es la que tiene esta especie de arriaz para enganchar armas enemigas, para que veáis la variedad que hay. Ahí tenemos otra con una Kagi Yari con su funda, otra Kamayari, o sea, otra Yari con una hoz. Aquí tenemos una con hoz invertida, que esta era muy popular, gustaba muchísimo este modelo de Yari, que se llamaba así, la Katakama Yari. Esta era muy popular. ¿Por qué? Pues porque permitía la Yumonji Yari. No tiene tantas opciones. Por aquí tienes un gancho corto y un gancho largo, según necesites. Entonces, la ventaja. Otra parecida, en este caso solo con un solo lado de gancho. Otra Katakama. Y esta es muy interesante porque esta es la que se llama el Kikuchi Yari,
que es una Yari a la que se le pone una hoja de cuchillo. O sea, un cuchillo normal lo pones en el palo y punto. Claro que ahí hacían modelos mejores y peores. Ventaja, pues tenía un buen filo, este tipo de Yaris, y pinchaba bien, porque no tiene doble filo, tiene solo uno. Lo malo, que al no tener doble filo, pues parece una tontería, pero hay que hacer más fuerza a la hora de estocar, que eso se ha comprado muchas veces. Ahí tenemos ejemplos de hojas de estas que os digo, de un solo filo para lanza, ¿vale? En este caso todas de espiga. No, Otra que tira para tenemos atrás. Hay una que parece un cuchillo casi bastante moderno, en la derecha del todo. Sí, eso es simplemente pues que se le hacen, se carva el metal para quitarle peso. Pues hay que pensar que este tipo de hojas estaban a lo mejor en Yaris que medían entre 3 y 5 metros. Entonces, cuanto menos pese la punta, mejor. Se va a manejar mejor la lanza. Es un tema importante. Y aquí vemos distintos tipos de hojas, podemos decir casi todos los tipos de hoja que llevaría una Yari. Es decir, variedad la que tú quieras. Claro, al final tiene tanta variedad esto casi como las alabardas, ¿no? De todo. Sí, sí. Con la diferencia de que ahora veremos cosas más parecidas a alabardas después. Aquí tenemos los nombres de algunas, e incluso esta que es curiosa es la Tsuki Yari, que es una media luna y ya está. La Tsuki Yari se usaba curiosamente para atacar caballos. Porque Es con la que, Tsuki Yari, hay una flecha muy parecida que dicen que era también para caballos, me suena. sí, la flecha esa, estoy 99% seguro de que esa flecha con punta de media luna se usaba para cazar aves. ¿Y por qué? Porque una ave se mueve muy rápido. Tienes que hacer una punta muy extensa para aumentar tus posibilidades de acertar. Sería como hacer una especie de escopeta en flecha que abarque más área. Y además Sí. eso lo sé, entre otras cosas, porque siempre que he visto en una pintura antigua el uso de esas flechas, están cazando aves. Así que eso para mí es misterio resuelto, pero cada cual. Más distintos tipos de lanzas con sus nombres. Luego sí que se puede pasar. Otra de estas que es como una Voy. partesana, como os dije, que es una pedazo de Sí. espada. Esta es una que es un diseño para atravesar armaduras. Como veis, no tiene filo, directamente es una punta muy dura. Esta usaba en lanzas más cortas, de a lo mejor de 2,5 metros, 3 metros, para luchar entre samuráis con armadura pesada. Porque los samuráis llevan a veces armaduras muy pesadas que había que atravesar. Y esta es una curiosa porque esta es una de punta triangular, como las bayonetas triangulares, pues lo mismo, también para atravesar armaduras. Otra de punta triangular, pero vistas de otro sitio. Y esta, que es de las más curiosas para mí. Es una lanza que se llama Tsukiyari, sí, la que hemos visto antes, pero que le han añadido como pinchos por todas partes para que enganches por todos lados. Yo algún día quiero hacerme una de estas solo por curiosidad, para ser sincero, por probarla. Y bueno, aquí vemos otra Tsukiyari, distintas versiones. Yajiri, Yanone, que esta es interesante porque esta es como para rematar. O sea, es muy gordota la punta para hacer una herida muy grande. Y aquí ya con esto más o menos hemos terminado con las Yari. Pregunta sobre la Yari. Vamos a ver, yo sobre las Yaris, poca. Me imagino que al final la forma de combate de uso de estas Yari, al final era más bien un tipo de esgrima parecido a la barda más que de la lanza normal y corriente, ¿no? Te podría decir, porque como yo practico esgrima de lanza europea y japonesa, te puedo decir que se parecen mucho. Pero la esgrima de lanza japonesa tiene muchos más tajos. Es decir, muchos más golpes, no solo punta. ¿Se parece a la barda? En parte, pero tampoco demasiado, porque aunque corta, pero hay que pensar que es más larga que una alabarda. Y eso afecta a la hora en la que te vas a enfrentar al enemigo. Entonces tampoco puedes dar tanto golpe, estar todo el rato golpeando y girando y tal, aunque hay. Te tiendes a centrar más en la punta, pero golpeas. Puedes hacer pequeños cortes, etcétera. Suele ser eso más lo habitual, especialmente con las Oyari, que eran picas, básicamente, que no puedes hacer demasiado. Y bueno, más armas para seguir. Yo creo que podríamos, ya hemos visto más o menos algunas cuantas. Mira, una interesante que hemos visto, el Bisento, que el Bisento es esto que tenemos aquí, a ver si se carga.
que son una especie de Naginata pesadas. Mm. Que esto se parece mucho a las agujas europeas. Y es porque esta es un arma de origen chino. Y el uso en Japón es muy raro. Se ve muy pocas veces, pero se menciona. ¿Por qué? Porque esta es un arma muy típica. Ahí este es un posible Vicento, pero tal. Una hoja de Vicento. Esta es un arma que los ponen siempre los japoneses que usan los héroes muy fuertes, porque es un arma que pesa muchísimo, el Vicento. Pero aún así, como digo, era una arma bastante rara. Pero bueno, vamos a ver otro tipo de armas. La siguiente arma más importante que tenían en gran medida, pues los arcos, ¿vale? Había dos tipos de arcos fundamentalmente, el Daikyu y el Hankyu, que llaman Yumi Daikyu y Yumi Hankyu. El Yumi Daikyu es el que conocemos más todos, que es lo que se llama un arco asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Para montar a Porque caballo, ¿no? sí. ¿Eh? ¿Para montar a Sí, caballo o no? sí, en parte, pero también es porque lo que determina la potencia del arco muchas veces es la longitud del arco. Claro, si lo haces muy largo, te va a chocar en el suelo. Entonces, ¿qué haces? Pues el agarre es asimétrico. Un lado es mucho más largo que el otro y así no te preocupas del suelo. Aquí se ve muy bien en este arquero a caballo. Como veis, donde se agarra el arco no es en el centro, es más abajo. Ayuda desde luego a disparar a caballo, pero también a disparar a pie. Una solución curiosa de esa época. Aquí tenemos una foto del siglo XIX. Esta es un samurái de siglo XIV por el tipo de armadura, que ahora veremos por qué llevan esas sombreras tan enormes, que tiene sentido. Y por cierto, esta armadura, cuando dicen esto de que las armaduras europeas eran súper pesadas y difíciles de llevar, este tipo de armadura japonesa es más pesada que una europea. Es decir, objetivamente pesa más kilos. Y esta le llamaban Oyoroi, o sea, gran armadura. Y eras un tanque con esto, era una barbaridad. Aquí tenemos otras fotos del 19. Estas fotos del 19 de que salen samuráis de esa época, hay mucha controversia. Por ahí quien dice que la mayoría de los que salen estas fotos no son samuráis reales, sino actores que hacen de samurái. Pero bueno, eso son cosas que no se sabe bien. Esto es hoy en día en la práctica moderna del tiro con arco japonés. Como lo hacen, tiene una forma de disparar muy particular que no se usa en otro sitio del mundo. También son muy ritualísticos. Y lleguemos 3 tamaños de arco, porque los arcos japoneses tienen distintos tamaños. Pero bueno, aquí con esto se puede dar por terminado un poco los Daikyu, ¿vale? Hay otro tipo de arco que es el Hankyu. ¿Y cómo es el Hankyu? Pues igual, pero más pequeño. Bueno, es más parecido a lo mejor al normal mongol, esto chino, ¿no? Sí, es más recurvo, pero también sigue siendo un agarre, como veis, en un lado por debajo, ¿vale? Pero ahí vemos la comparación. Aquí tenemos un Hankyu y el otro más largo al otro lado, porque veis la diferencia de tamaño. ¿De acuerdo? El Hankyu es pequeño, el Daikyu es muchísimo más largo, que podemos ver aquí al lado. ¿Vale? Obviamente es más potente que el otro. El Hankyu solía usarse sobre todo en caza, pero también en batalla, como vemos aquí. Y ahora, una cosa que seguramente sorprenderá a muchos, y es que usaban ballestas. Que eso no lo tenemos en Japón. Aquí tenemos el plan de una ballesta japonesa. Un proyectil de ballesta japonés, y aquí tenemos un japonés con su ballesta. Que hay que decir que esto es de una época más antigua. Es decir, curiosamente, los japoneses en tema militar usaron su ballesta hasta el siglo XIV-XV más o menos. A principios del XV se abandonó militarmente, pero se mantuvo la ballesta para caza. Sí, sí. O sea, es interesante. Ellos conocían la ballesta, pero no les gustó a partir de esa época, no sé muy bien por qué, y solo se mantuvo para caza. De hecho, Bueno, aquí en vemos... China también hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, y aquí tenemos, este es un samurái del periodo Edo, que está con una ballesta, seguramente cazando. ¿Por qué sabemos que es del periodo Edo? Que es del periodo este de aislamiento. Por las ropas, entre otras cosas, y porque si te fijas, en esta ballesta le han puesto una culata de arcabuz, que ahora los veremos. No, te iba a decir yo que esa forma me parecía muy europea. Sí, es porque dijeron, pues como la culata de arcabuz es mejor, se la podemos la ballesta. Pero esta que es más antigua, ves que tiene una forma completamente diferente, para que veáis. Y también, en cuanto a ballestas, tenemos la ballesta de asedio, que tenemos este grabado de aquí.
Y sí, los japoneses tenían armas de asedio. Lo curioso es que aquí vemos que este es del siglo XII. Y hasta donde se sabe, estas armas se abandonaron en el siglo XIII. ¿Por qué? No se sabe. Las conocían desde el siglo X, las mantuvieron hasta el siglo XIII y ahí se perdieron. Como veis, el arco se hacían utilizando muchos arcos atados. Curioso sistema. O sea, en vez de hacer un arco muy grueso, hacían muchos pequeños y los ataban. Para que veáis cosas distintas de cómo hacer el mismo concepto de otras formas. Pero vamos a pasar, que hemos hablado antes de arcos, hemos hablado de ballestas, de enastadas, pero vamos a hablar de una de las más curiosas de la época, que son las armas de fuego. Y es que en Japón las armas de fuego evolucionaron un montón. Primero hay que hablar de la básica, que es el teppo o arcabuz. También se puede traducir como mosquete, ¿vale? El mosquete o arcabuz pues, fue introducido en Japón por los portugueses cuando llegaron y rápidamente los samuráis dijeron, esto mola, me lo voy a quedar. Es decir, esta idea que tenemos de que el japonés era un hombre de honor que no le gustaba usar armas de fuego porque no era honorable, mentira. Pero mentira, o sea, en cuanto lo vieron fue, dame más. Les moló, les moló. Mira, y de hecho les gustó tanto que logramos un tren de hippie. Eso, otros streamers hacen tren de hippie, bien, eso significa que dispararon pólvora del rey. Básicamente, Juan, es que mucha gente se acaba de suscribir al canal y Twitch anima un poco el cotarro. Pues a esta gente les gustaba disparar también, ¿no? Como a todos. Pues cuidado que les pueden censurar el programa, ¿eh? De hecho, para que os hagáis una idea de cómo era el tema, cuando se introdujo el arcabuz, pues llegaba a haber ejércitos en el que el 60% de la infantería iba con arcabuz. El 60%. Es decir, más que en Europa, que es de donde viene. O sea, les encantaba. Aquí tenemos modelos de arcabuz. Los más comunes son los dos de arriba y el de abajo es el que se llama Ozutsu, que veremos ahora que es un arcabuz de gran calibre, que les encantaba los arcabuces gigantes, que veremos ahora, ¿vale? Como vemos, este diseño se hizo muy típico japonés y los arcabuces japoneses tienen este, y se deriva de el diseño que llevaron los portugueses en esa época específico, que en Portugal estaba de moda así, como lo vemos aquí ahora. Luego ya en Europa evolucionó a otras formas, pero en Japón se quedó este modelo para siempre. Con sus diferencias estéticas, pero con esa forma de culata. ¿El de abajo qué es? ¿No tiene gatillo o el gatillo es lateral? El gatillo es lateral. Este es el que es un Ozutsu, que veremos ahora después. Aquí tenemos más tepo, que estos son tepos más largos del siglo XVIII, de la época ya Edo. Como veis, más adornados, más bonitos, etcétera, pero mantienen la misma forma de culata. O sea, se quedaron ahí un poco encasillados de alguna manera. Y este es el típico que vemos ahí, está la mecha puesta. Y esto es una cosa interesante, y es que en Japón nunca abandonaron la mecha. Es decir, nunca usaron ni rueda, ni pedernal, ni cosas así. Siempre usaron mecha para todas sus armas de fuego. Aquí tenemos otra. Y este es el básico, un arcabuz, que no tiene mucho misterio. Pero vamos al siguiente, que es el Tanzutsu. ¿Qué es el Tanzutsu? La pistola japonesa, que es una pistola de mecha. Curiosidades. En Europa no existían pistolas de mecha, pero como en Japón solo conocían el sistema de mecha, hicieron pistolas de mecha. Claro, hicieron un arcabuz pequeño. Dijeron, vamos a coger Exactamente. el mismo método, ¿no? Claro. Lo mismo que en Europa, solo que en Europa tenían un sistema más útil, que es la rueda, porque claro, el problema de esto es que con una pistola de rueda, pues si te atacan, puedes sacar la pistola en un momento, le das al gatillo y dispara. Aquí tienes que decir, espera que encienda la mecha, y encender la mecha, poner a la pistola y entonces dispara. ¿Quién usaba sobre todo estas pistolas de mecha en Japón? La caballería. Porque, al igual que en Europa, tenían caballería con pistolas, que eso es menos conocido. Que es verdad que su arma principal siempre fue la lanza en esta época, pero además de lanza llevaban una pistola de mecha, los que iban a caballo en Japón. O sea, para que veáis. De hecho, ahora veremos algún... Y bueno, pasamos al Ozutsu, como os dije. ¿Qué es el Ozutsu? El arcabuz pesado. Que aquí vemos la diferencia
entre arcabuces normales y los dos pesados que están en el centro. Imaginad la pedazo de bala que dispara eso. Literalmente había Ozutsu de estos que disparaban balas del tamaño de limones. Hace un trabuco eso. Pero que dispara una sola bala. O sea, imagínate el Sí, agujero que sí, te sí, hace. sí, sí, sí. Aquí tenemos otro aún más grande. Este es de los que dispararía un limón directamente. Va a hacer un Como veis, lanzagranadas, más bien, ¿no? sí, sí, y es que ahora veremos que también usaba para lanzar cohetes, aparte de bolas. ¿Ves? Aquí sale. Aquí tenemos el de la izquierda con el Ozutsu para disparar una bala y el de la derecha con un cohete. Que eran cohetes incendiarios normalmente para usar en asedios. Curiosamente. Vemos ahí el de la derecha además cómo lleva la mecha liada en la mano. Como hacían también los arcabuceros europeos que llevaban la mecha en la mano. Aquí otros ejemplos de Ozutsu. Fíjate que tenemos abajo un Ozutsu tan grande que lo tiene que apoyar en el suelo para disparar. Y eran bastante comunes, ¿eh? No te creas que esto era una cosa rara. Más Ozutsus que tienen guardados por aquí de un museo, a ver si lo puedo ampliar. Es decir, tiene un tamaño considerable. Muchos de estos, veremos ahora, que había que ponerlos ya directamente en soportes. Pero si no se podían disparar. Ah, nos ha falta este. Oye, se me está Este, digamos guapos. que este sería el típico, ¿vale? Lo pongo aquí, sea mejor. ¿Vale? Como vemos, para poder apoyar en el hombro, puede disparar proyectiles del tamaño de un limón y también cohetes, pues una cosa típica. El Ozutsu lo usaban mucho los samuráis de cierta graduación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ah, que el campesino este tiene un arcabuz, pues el mío, como soy un samurái, va a ser igual pero más gordo. Literalmente. El ego está en todas partes igual, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos el Oozutsu. O sea, si el Oozutsu es grande, el Oozutsu más grande. Que es el cañón de mano pesado. ¿Vale? Que como veis, aquí tenemos un libro japonés muy chulo donde vemos cómo lo cuelgan de un árbol para dispararlo. Ese es un pedazo. ¡Oh! Sí, sí, sí. Y ahora veremos más. A ver. Aquí tenemos uno que encontrar una excavación arqueológica, curiosamente. Aquí tenemos en un museo que vemos uno con No, un mola, cohete mola puesto. el arpón de atrás, ¿eh? ¿Eh? El arpón que hay detrás, la flecha esa. Eso es un cohete. Es cohete. Ah, vale, vale, vale. Sí, es que lanzaban flechas El cohete propio con sistema tenía la pólvora, ¿no? No era empujado, sino que salía como un cohete. Vale, vale. de las dos formas. Es decir, metían pólvora y también era cohete. Era como pum y se salía. Vale. Y aquí tenemos más Oozutsu, que estos digamos que ya no los podías llevar tú solo, necesitabas o apoyar o llevarlos entre dos o apoyarlos ya en, que me va el nombre, ¿cómo se llama el carro donde pones el cañón? La cureña. Eso, una cureña, que ahora veremos. ¿Ves? Una forma de dispararlos, como hacen estos recreadores. Y sí, en Japón hay recreadores que recrean con esto, mola mucho. Bueno, que tengan cuidado, ¿eh? Con los vídeos. Sí, sí, pues mira, aquí vemos cómo se disparaban estos tan enormes, como si fuera un bazooka, básicamente. Y tenemos cureñas, que además vemos aquí cómo en estos usaban también metralla, que esto está, digamos, enseñando cómo disparaban metralla, con tanta pelotita por ahí. Aquí tenemos más cureñas. Está muy guapo. Espera, ¿esa ropa que llevan qué es? ¿Por invierno o tiene alguna función aparte? Porque está lloviendo. Es un impermeable, ¿no? Vale, vale. Si te fijas, hay Sí, rayas como que está se ve la lloviendo. lluvia, sí, 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 sí. Y de hecho, si te fijas, ves cómo han puesto a los Oozutsu una especie de cubiertas encima para que no se moje la pólvora. Si te fijas. Sí, sí, tiene una tapa, ¿no? Y aquí tenemos un Oozutsu de un coleccionista enorme, o sea, como veis, pedazo de trastos eran. Como veis a los japoneses, en cuanto les llegó la pólvora, les encantó. Así que cuando me digan eso, que un samurái le parecía esto deshonroso, siento por decir, pero mis cojones. Bueno, para un samurái muy clásico, para el Quijote de Kioto. Y bueno, también tenemos el Bajozutsu, que es un arcabuz de caballo, o sea, el equivalente a una tercerola, pero en japonés. Es más grande que una pistola, pero más pequeño que un tepo, ¿vale? Para que veáis que existía también. Sería como una carabina, básicamente, de esta época, también a mecha.
Y ya entramos con esto en la artillería. Empezamos con el Taiho o cañón, que es como los cañones europeos, pero versión japonesa. ¿Vale? Que aquí tenemos a uno de este libro tan chulo. Como veis, está lloviendo también. Le han puesto eso encima para que no se moje la pólvora. Ah, mira, qué guapo está ese. Aquí tenemos Este más... tiene pinta el dibujo, ¿eh? Muy moderno, ¿no? Un poco así como... Este es moderno, ¿no? O es... seguramente es de la era Edo. Sí, Porque en ¿no? la era Edo se hicieron la mayoría de estos dibujos. Y los de la era Edo tienen así que parecen muy modernos muchos. Sí, está moderno el dibujo, sí, Pero sí. fíjate, lo interesante es que fíjate qué clase de cureñas tienen. Sí. La de Son arriba cureñas parece muy navales. europea. La de arriba es naval, la de abajo es muy rara, ¿no? Eso no. No, pero son versiones de cureñas navales. ¿Por qué? Porque los cogieron de los cañones que les vendían los portugueses de los Bueno, barcos. claro, sí. Entonces, los japoneses, como no sabían cómo hacían los portugueses las cureñas de tierra, pues en tierra usaban cureñas navales. Hicieron versiones de eso. ¿Ves? Aquí ya tenemos una versión ya más japonesa de cureña. Como veis, les ponían también escudos en los asedios. Porque los japoneses los cañones, es verdad que en campo abierto los usaban poquito. Les gustaba más usarlos en asedios, aunque hubo casos que se dieron en campo abierto. Aquí tenemos uno que se conserva. Si os fijáis, los cañones japoneses, los Taiho, la gran diferencia que tienen con los europeos es que hacen la recámara muy ancha. ¿Por qué? Seguramente porque su hierro era peor, aunque este parece de bronce. Entonces hago la recámara más gruesa para que no me reviente, sabiendo que su hierro es de peor calidad. Y se quedó con esa forma que es mucho más exagerada de ancho que los europeos. Aquí se ven estas reproducciones más o menos, también. Otro dibujos más, aquí se ve muy bien lo anchotes que eran. Aquí tenemos un Ozutsu debajo. Ya veis la diferencia entre un Taiho arriba y un Ozutsu, que podían ser de un tamaño similar, pero la forma es diferente. Y bueno, tenían otros tipos de artillería también, como es que es, por ejemplo, el mortero, que los morteros lo usaban muchísimo, les gustaba bastante, que disparaban cohetes, como veis aquí, o también bolas sólidas, pero les gustaba tirar mucho cohete, usaban en asedios, ¿vale? Esto es un cohete típico de mortero, la forma que tendría. Morteros japoneses, que como veis se parecen mucho a los europeos, pero son más gordotes, como siempre. Pero lo otro que había alrededor, ¿que es madera o es también metal todo? Ah, es madera también. Es que tú piensas que los morteros japoneses no se ponen como los europeos ahí que se puedan girar, sino que los subes normalmente metiéndoles un mecanismo debajo. Aquí sale más. Estos sí que son seguramente comprados a Europa, porque tienen unas cureñas muy europeas, que eso lo hacían bastante también. Bueno, aquí tenemos un mortero de mano y un mortero más normal, para que veáis que también tenían morteros de manos como es europeo. Y bueno, esto en cuanto a morteros, pero en Japón también tenemos en artillería la característica de que también adoptaron los falconetes, o sea, artillería de retrocarga, furanki que llamaban. Como veis, estos se parecen muchísimo a los falconetes europeos, es porque era una copia. O sea, metían, aquí se ve cómo usaban algunos, los de retrocarga, y usaban como en Europa, tanto daban carga como retrocarga, pues según la necesidad. Aquí se conservan algunos japoneses, no hay muchos, pero para que veáis. Y finalmente, los más característicos de Japón, que se hicieron muchas veces, fueron cañones de madera, como suena. Estos que se conservan en museo. ¿Por qué usaban cañones de madera? Porque muchas veces no había dinero para hacer de metal. Entonces, pues bueno, mientras aguanten, disparaban con esto. Fueron muy usados, curiosamente, en el siglo XIX. ¿Por qué? En las guerras Boshin. Porque como había habido una época de paz que duró varios siglos, pues no tenían casi artillería. Pero claro, hacía falta para asedios. Entonces, hasta que empezaron a fundir cañones nuevos o a comprar cañones a Inglaterra, Francia y demás, pulsaron cañones de madera. Y funcionaban, que es lo mejor de todo. Bueno, pero esto, ¿alguien más a mí me suena haberlos visto estos, ¿eh? ¿En Europa no había de estos? En Europa sí que hay casos hasta donde he visto de cañones de cuero.
De cuero sí que me suena. No, pero esto de madera me suena haberlo visto en algún sitio. No me acuerdo. Puede ser, al final, ¿un cañón de madera qué es? Pues es un cañón que te va a durar menos, pero oye, funcionar funciona, así que... Y bueno, ahora, en cuanto a armas, vamos a pasar a algunas que son muy poco conocidas, que esto para mí es de lo que más mola, porque es lo raro. Lo primero, la gente siempre dice que los japoneses no usaban escudos. Error. Tenían escudos. Os lo voy a enseñar ahora. Mira, aquí hay uno, mira, hay un cañón europeo, mira. A ver. Ya voy. Museo Nacional Alemán, en Nuremberg. Ah, mira, ese no lo conocía. Y hay otra foto más aquí, mira. Yo diría que ese está mejor hecho que el japonés. Sí, bueno, seguro. Tecnología alemana. Todavía no estaba de aquella Sony todavía. Pues bueno, ahora vamos a empezar en cuanto a armas con los escudos. Y el primero, uno de los más característicos, el joro. No sé si lo estáis viendo. Diréis, Ahí voy. pero ¿qué Espera, escudo? voy. Ah, vale. Ya. Bueno, pues aquí diréis, ¿pero qué escudo? Si aquí no veo nada. ¿Veis que La tiene capa. La capa, ¿no? esa especie de capa, que no es una capa? Es un Es, globo o algo así, digamos, ¿no? es como estas lámparas de papel que así estilo oriental que hay. Pues meterte una lámpara de papel de esas en la espalda y la idea es dos cosas. Uno, cubrirte de los flechazos enemigos que te tiren por detrás y que sepan que eres el jefe. Esto lo usaban mucho los oficiales. Y como, ¿ves? Aquí vemos una estatua con Se uno muy nota mucho, grande. sí. La idea de esto era, se usaba mucho en ataques de atacar y huir, escaramuzas, es decir, haces como que atacas y luego huyes falsamente y mientras huyes te protege los disparos. Aquí se ve uno, a ver si lo puedo ampliar. No puedo ampliar más. Pero aquí se ve cómo está atacando con un Atachi, como veis, que lleva a caballo un Atachi al samurái que hay aquí abajo. Mira, aquí, espera, mira, esta os va a gustar, ¿eh? No creo que se enfade. Espera. Es que es una imagen, bueno, del amo del castillo, pero no creo que se enfade. Me dio permiso para usar imágenes suyas una vez. Aquí se ve la estructura. Es parecido a las faldas de las mujeres del siglo XIX. Sí, es algo así, realmente. Y bueno, este sería como el escudo más conocido. Pero había algunos más curiosos. Por ejemplo, este me gusta mucho. ¿Sabéis qué es esto? Una rodela, ¿no? No, es un sombrero. El típico sombrero japonés. Vale, sí. Los hacían a veces con un asa interior para usarlos de escudo. Porque los Ashigaru usaban un tipo de casco que era como una jingasa, que es como se llaman esos sombreros, pero de metal. Y muchas veces les ponía un asa interna para cogerlo así y usarlo de escudo. O sea, te quitas el casco y se convierte en escudo. O sea, como una especie de broquel improvisado. Sí. Para que veáis el ingenio que le echaban también por ahí. Pero bueno, había escudos más, escudos comunes como este. El Usode, que es la hombrera. Bueno, que eran de muy gran tamaño, sí. Aquí se ve cómo la están usando para parar flechas. Que las sombreras eran así porque eran escudos, básicamente. Vale. Se abandonó su uso en el siglo XVI porque cuando entraron las armas de fuego, pues no eran muy útiles. Entonces ya se hicieron hombreras más pequeñas como las que vemos más en las pelis de samuráis, ¿de acuerdo? Pero hasta entonces eran así para parar flechas. Pero tenemos escudos más escudos. Por ejemplo, el tate. ¿Qué es el tate? Pues un pavés. Pues en España, en Asturias sería tate quieto, rapaz. En Asturias, que es algo para pagar gente. Mira, aquí por ejemplo vemos a un samurái avanzando con un tate, con un pavés japonés y una naginata. Para bueno, que veáis se que se parecen usaba a los empavesados que había en España, aquellos que iban con lanza. Exactamente, en este caso lo mismo. Lo que pasa es que era un arma... que me pican a la puerta a mí ahora, sigue. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de tate, que este es un tate de asedio, que se colocan como salchichones de bambú para apoyar.
pero también tenemos tates metálicos, como este, bastante más fuertes, que incluso podían parar balas de mosquete, en algunos casos. Aquí tenemos un ejemplo típico de uso de tate, en plan, bloqueamos un acceso con un montón de soldados con escudo y por detrás los arqueros pues disparan. Que hemos visto antes una foto ampliada para hablar de lanza corta, esto es de la época Muromachi. Y bueno, esto ya es del siglo XV, como veis esto es una representación de samuráis con caras de animales. Pero bueno, aquí vemos cómo se agarraban por detrás, que tiene un agarre de mango típico. Y los había en más épocas. Esto es ya en la época de las armas de fuego, que los tate se usaban mucho para cubrir a los tiradores mientras iban fastidiando al enemigo, podríamos decir. Aún así, tenemos otros escudos aparte del tate, como el tedate, que viene de ahí. ¿Y qué es un tedate? Pues un broquel. ¿Vale? Aquí vemos cómo es esta especie de broquel, cómo se podía coger. Se puede coger en la mano de la espada. Pero también se podía... Mira, aquí tenemos uno que lleva un pavés a caballo, que este ya es la leche. No pongas mucho zoom, porque parece un símbolo maldito. Y aquí tenemos uno muy interesante, porque tenemos un samurái a caballo con un tedate, con este tipo de broquel, contra un samurái con una pistola. Sí, lo estoy viendo, chulo. Y este es, para mí me parece un dibujo muy chulo, porque son dos cosas que no tenemos asociados a los samuráis, ni los escudos, ni las armas de fuego, y aquí tenemos uno con escudo y otro con arma de fuego. Aquí rompiendo mitos. Esto es una imagen rompemitos completamente. Que además, como veis, ¿por qué alza este broquel contra la pistola? Porque este tipo de broqueles, los tedates, suelen hacerse de metal muy grueso a propósito, para parar tiros. Ya, pero si tienes que tener ya una puntería, saber dónde te va a disparar. Bueno, pero mejor eso que no tener nada, ¿sabes? Se usaban sobre todo para parar proyectiles, aunque fueran pequeños. Aquí vemos un tedate pero antiguo, porque se sabe arqueológicamente que se usaban ya en la época que hemos hablado antes de las espadas rectas, que tenemos a un japonés de la edad del bronce, y se mantuvo. Y este es diseños de tedate metálicos y de otros como para hacer guardias y demás. O sea, para que veáis que escudos, había escudos. Y el timbe, que este es muy interesante, que este solo se da en Okinawa, este tipo de escudo. ¿Vale? ¿Y qué es el timbe? Pues es un escudo hecho con un caparazón de tortuga. Y sí, había cosas como estas en Japón. Sí. Eso sí, solo se da en Okinawa. No hemos visto antes algunas armas de Okinawa, porque como es Okinawa, es como, bueno, es medio Japón, realmente. No, Japón, de Okinawa me parecía, es igual que tengo un programa también de una isla cercana, que tiene todo armaduras estas con conchas, es que no me acuerdo el nombre. Un programa no, un artículo. Es decir, Okinawa, digamos que es casi mucho de supervivencia, ¿no? O sea, en origen, Y bueno, ahora de armas vamos a ver unas de las más típicas de Japón, que no son tan típicas fuera de Japón, que son las armas de cadena, ¿vale? Que podemos empezar con la más básica, que es el kusarifundo, que son cadenas con pesos. No sé si se ve por aquí ya. Ahí vamos. Vale, las armas de cadena, primero hay que hacer una aclaración. Y es que no son armas de batalla, son armas de autodefensa. Las artes marciales japonesas que usan armas de cadena se desarrollan a partir de la era Edo, sobre todo. Es decir, cuando ya la época de la guerra ha pasado, se prohíbe llevar espada, salvo si eres samurái. Entonces, mucha gente pues tiene que buscar otras maneras de defenderse y se inventan armas más extrañas como estas, las armas de cadena. Como el kusarifundo. Kusarifundo viene del japonés kusari, que es cadena, y fundo, peso, o sea, peso en cadena. Más sencillo que es imposible. ¿Vale? Como veis, la idea de esto no es una cadena muy larga, que se pueda guardar en algún sitio oculto en la ropa, y 2 pesos para golpear al adversario. ¿Y por qué una cadena de una cuerda, por ejemplo? Pues porque si mi enemigo me ataca con un cuchillo, pues puedo parar con la cadena del cuchillo y no me corta la cadena, fundamentalmente. ¿Y esto no tiene un origen, como ejemplo, es que no me acuerdo el nombre que había en Europa de un arma que era muy similar con una cadena que era de origen agrícola, ¿no? Para el mayán. Eso no tiene origen agrícola, ¿no? Es que los japoneses no usaban mayales. Usaban algo parecido
que son los... ¿cómo se llamaba? Se va, si lo tengo aquí, también lo usaron de arma. Te voy a mirar que eso no me queda a gusto. Los nunchakus, eso. Ah, vale, los nunchakus yo sabía que, vale, que tenían ese origen agrícola, eso me parecía, vale. O sea, y lo que hacían los japoneses era, para que os hagáis una idea, cogían los nunchaku, se sentaban en el suelo con todo el grano y lo golpeaban, y así iban separando. Más que se dieron cuenta que eso pegaba fuerte si tenías que defenderte y también lo usaron como arma. O sea que al final fue lo mismo, vale, sí. Y bueno, esta es una versión que es que uno de los pesos es más largo que el otro para darle más empaque o más alcance de alguna manera. Esto se parece, digamos, más a un mangual europeo. Es un poco lo mismo, solo que el mango es metálico también, para poder usarse también en el otro extremo si queremos, para pegar. Que estas de armas de cadena hay mil. La más famosa, pues esta seguramente, la kusarigama. Que la kusarigama es una hoz atado a una cadena con un peso. Que esta la ponen siempre como típica arma de ninja. Y bueno, podía ser, pero no necesariamente. Esta era un arma de gente que no podía llevar espada, como digo yo. Claro, pero eso tienes que tener... A ver, pero la pregunta es, ¿el nivel de instrucción o entrenamiento que hacía falta para ese tipo de armas y un uso eficiente era rápido? Digo, porque si era un campesino o si era un soldado de mala calidad, ¿cómo usaba esto? ¿Así a lo loco dándole vueltas? Bueno, como digo, esta no es un arma de guerra, esta es un arma fundamentalmente de autodefensa. O sea que es fácil de usar en teoría entonces, ¿no? ¿Eh? Que es fácil de usar. Yo la he usado, no es fácil. Por eso digo, o sea que no lo veo. Pero una vez que sabes, es muy buena. Pero hay que entrenar mucho. De hecho, es un arma que tiene bastante ventaja contra espadas, si la sabes usar bien. Porque no te la pueden cortar. Con la cadena puedes enrollar una espada e inmovilizarla. Y con el peso, sobre todo, el peso del extremo de la cadena, puedes matar a un tío de muy de lejos. Hay que pensar que las cadenas del kusarigama, que el kusarigama ya es más grande, pues pueden alcanzar fácilmente 2 metros. Entonces, la ventaja de alcance la tienes y cubres mucho. Claro, no es un arma para batalla porque esto tienes que girarlo sobre tu cabeza, moverlo y demás, y le estarías pegando a los compañeros. Por eso que es un arma de autodefensa o también para hacer, digamos, guerra de guerrillas, esa clase de cosas. Aquí vemos una versión en lanza, o sea, para darle más alcance todavía. Que esta, digamos, sí que sería como de un arma de milicias, podríamos decir, de defensa. Pero eso con esa cadena tan larga, pues no sé, yo no tengo ni idea de esto. En lanza tienes que darles unos giros ahí. Sí, por eso no es un arma de batalla. Le vas a dar a los compañeros. Y de ahí salen, pues, algunas versiones interesantes como esta, que es el chigiriki. Que el chigiriki... A ver, verdad que me ría, pero... No te preocupes. El chigiriki parece, pues, un palo con una cadena, pero si te fijas bien, ves como que la cadena como que se mete dentro, ¿verdad? Sí. Eso se ve a que tiene un resorte por el cual puedes meter la cadena dentro del todo y no se ve que eso sea una bola con cadena. Es como una cadena oculta. Entonces, cuando te atacan, le das al resorte, sale la cadena y puedes estar pegando leches con la bola a distancia. Es un arma de autodefensa bastante interesante. Esto es para chingar, ¿no? El chingui. Te chingan. Y tenemos, a ver, este era, sí, el Compey. El Compey es un arma de cadena muy rara, pero muy interesante. Porque es... Doble cadena. No es solo doble cadena, es que el mango que ves en el centro está hueco. O sea, la cadena pasa por dentro y tú puedes ajustar el mango a un lado o a otro. Y ajustas cada lado de la cadena y así atacas más por un lado, más por otro, etcétera. Y resbala mejor que si fuera solo con la mano. Porque fuera solo con la mano, pues no es tan rápido, te puedes hacer más daño, etcétera. Es como un arma ya como de especialista esta dentro de lo de que es cadena. Y bueno, en general todas las armas de cadena son de este estilo. Buscar generar alcance, buscar generar golpes a distancia, etcétera. Y hay más. Por ejemplo, de las que más me gusta a mí, las arrojadizas. Tenemos los shuriken, por ejemplo, que estos conocemos todos. ¿Vale? Aquí, como vemos, algunos con formas un poco raritas.
O sea, hay una ya que, ya tengo yo, desmonetizado. Sí, pero tenemos ya el ropo gata, que el ropo gata es de los otros, así que... Bueno, sí, a lo mejor ahí igualamos. A ver, y ahí sí tenemos una así más, a ver, soviética, no hay todavía. Hombre, tenemos una americana de 5 puntas. Esa sí, esa me vale como soviética también, mira. No, ¿sabes qué? Bueno, lo aprendí el otro día leyendo un libro, que la estrella soviética de 5 puntas era porque querían extender la revolución a los 5 continentes. Ah, pues no lo sabía. No, yo lo leí ayer leyendo el libro de este Putistán y me llamó la atención. Pues bueno, como curiosidad, ¿por qué hay tantas formas de shuriken? Porque cada forma de shuriken es de una escuela distinta de artes marciales, pero al final Ajá. más o menos hacen lo mismo. El shuriken es un arma fundamentalmente de autodefensa, o sea, esta tampoco es de batalla, porque obviamente esto se lo tiras a un tío con armadura y se ríe Y de ti. nada. Entonces esto es, pues si vas por la calle y te van a atacar, pues se lo tiras esto a uno, a la cara o al cuerpo, se le clava y es una distracción. Es decir, difícilmente vas a matar a uno con un shuriken, pero si le hieres, le debilitas y le distraes, que es el objetivo. ¿Por qué muchos shuriken, si te fijas, tienen un agujero en medio? A ver si lo adivinas. Pues déjame pensar, ¿eh? A ver, opción A, para atarlo a algún sitio. Por ahí va la cosa. Porque muchas veces se podía usar esto como arma de cadena si le atabas una cuerda. Ujú. Entonces, hacía como un Ya, kusarifundo sí, que sí, hemos sí. visto, pero con cuerda. Sí, sí, sí. Y también podía servir, pues, por ejemplo, atas una cuerda ahí y lo puedes usar como peso para lanzar la cuerda, por ejemplo, a una rama alta para luego escalar. Se usaba también para esas cosas. Era como una multiherramienta, de alguna manera, los shuriken. Pero estos son los shuriken normales que hemos visto todos. Había de otro tipo, que son los bo shuriken, que son pinchos. Es decir, en vez de una estrella, pues tenemos aquí pinchos de metal que los tiras para que se claven. Como veis, son pequeñitos. Es como cuchillos de lanzar, pero más simples todavía. Y que se pueden esconder muy bien. Lo mismo que el shuriken, para autodefensa, para protegerse cuando te atacan y lanzar uno y huir. O lanzar y atacar con un arma mejor. Para ese estilo se utilizaban. Un arma japonesa arrojadiza que es de lo más importante, el Metsubushi. ¿Qué es el Metsubushi? Polvos de combate. Eso sí Es me suena, decir, sí, sí, sí. sí, lanzarle esta mezcla, que normalmente la mezcla se hacía con cristales pulverizados, ceniza, pimienta, etcétera, y esa mezcla la tirabas a los ojos del adversario. Que lo ponen como que lo usaban los ninjas, pero lo usaba todo el mundo, ¿vale? Esto que tenemos aquí, esta especie de cajita, servía para guardar Metsubushi y soplando, como si fuera una especie de silbato, pero que tira polvo, pues se lo tirabas a la cara. Con lo cual podías tener la espada en las manos, esto en la boca, soplabas, lo dejabas ciego y acababas con él luego con la espada. Aquí vemos ejemplo de su uso por parte de Masaki Hatsumi, el líder de la Bujinkan, que es el arte marcial que practico, japonés, aparte del europeo. Y la verdad, esto lo he probado yo con harina para no fastidiar al otro y funciona que te cagas. ¿Funciona? Y bueno, aquí tenemos también algo interesante que son los Tetsubishi, que son abrojos, que en Japón también se usaban. Pero en Japón tenemos la versión normal de metal, pero también usaban esto, que son castañas de agua. Que las castañas Ajá. de agua son unas semillas muy duras que tienen esos pinchos, que las tiras al suelo y que ahí siempre se queda un pincho para arriba y como la pises vas bueno. Sí, Esto sí. se usaba pues como autodefensa, en plan si estás huyendo, tiras unos al suelo y si lo pisa al otro pues le duele, o también se puede usar en batalla, igual que en Europa, para que los caballos pisaran y cayeran, fundamentalmente. Luego, armas japonesas más curiosas, pues tenemos hachas, ¿vale? Hachas de guerra, que no se usaron mucho, pero como veis se ven en muchos sitios, ¿vale? Pedazo de hachas de muchos tipos. Tenemos aquí algunos diseños más raros que veremos también adelante, ¿vale? Eso, Y las bueno, hachas... eso parecen anchas vikingas casi. Sí, son hachas estilo asiático, las de estilo asiático son así. ¿Para qué usaban en batalla estas hachas? Pues mezcla de arma y de herramienta. Tenían mucha costumbre de asaltar
las puertas de los castillos con estas hachas abriendo los hachazos. Entonces te servía de arma y de herramienta Bueno, fundamentalmente. cabo gastador de toda la vida, no se inventaron nada. Y luego, como mazas, también tenemos muchas. Por ejemplo, la más famosa es el Tetsubo, que eso seguro que lo conocéis todos los que os gusta un poco Japón. Que aquí vemos a un señor, voy a ampliar, aquí en medio usando un Tetsubo, este que tenemos aquí, esta especie de palo enorme, es una maza vara. a 2 manos. ¿Y cómo eran estas mazas a 2 manos? Pues aquí vamos a ver ejemplo. Aquí tenemos a un personaje mitológico usando una, que aunque es mitológico usaban de verdad, ¿vale? Es un arma anti-armadura total, o sea, te pega un trastazo con eso y no te levantas. Pero eran muy difíciles de manejar porque eran bastante pesadas, obviamente. Aquí tenemos varios modelos, uno completamente metálico, otro de mitad, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, este que era de los más típicos, ¿vale? Un asta larga, el extremo es metálico, con, digamos, púas o pinchos para hacer más daño. Y bueno, es un arma antiarmadura. Hay por ahí una imagen de un samurái del 19 con una, pero no la encuentro. La tenía por ahí. Pero bueno, esa sobre todo. Ahora, para ir acabando un poco, os voy a contar ya como armas finales de alguna manera las Torimono Sandogu. ¿Y qué son las Torimono Sandogu? Las Torimono Sandogu son las armas policiales que se usaron sobre todo en la época Edo. La primera es esta, el Kanamuchi, que el Kanamuchi es un palo de hierro. También una porra buena, consistente. ¿Eh? Una porra consistente. Sí, pero este es como finito. El objetivo de esto, que veis que le ponen como forma es de una caña. vara, más bien, sí, sí. Sí, es como poder parar espadas, porque claro, tú como policía, digamos, no llevas espada, porque tienes que detener vivo al otro. Entonces llevas una cosa que tenga buen empaque y que pueda parar espadazos. Por eso tiene que ser de metal. Como veis, hay muchos diseños. ¿Vale? Este lo llevaban los oficiales de policías de Edo, sobre todo. El Kirikobo, que el Kirikobo es lo mismo, pero más pequeño. ¿Vale? O sea, esta sí que es una porra metálica, pero porra. Y ya de verlo da bastante miedo, que te peguen con eso te dejan aviado, como dicen. Sobre todo estos así más vastos. ¿Vale? Que estas a lo mejor no impresionan mucho y tal, pero veamos con algunas más interesantes, como la Sasumata o el atrapa-hombres, ¿vale? Que en Europa también existen versiones, ¿vale? Esto sirve para que en el hueco que hay entre estos dos ganchos... El cuello o el brazo, lo que sea, ¿no? Meteríamos el cuello, el brazo o incluso el cuerpo, según el tamaño que tenga. Como curiosidad, los japoneses lo usan hoy en día todavía la policía. Así. Que esto es uno actual que usa la policía en Tokio. Pues mira, esto no venía mal, porque el otro día hablando, mira, con un policía, con un guardia civil, que era de una unidad de estas de antidisturbios, habían desarrollado un escudo como ese, pero le dieron la vuelta. Yo lo vi muy, muy precario. Dice, no, esto se nos ocurrió para detener a gente muy agresiva con el escudo antidisturbios en forma convexa, o sea, al revés, ¿no? Pueden ponerse encima de él y taparlo con el escudo. Es decir, pues al contrario de lo normal, que la teja va hacia adentro, ellos cambiaron el as y lo pusieron hacia afuera. Pues mira, como dices, esto podría ser bastante útil el atrapa-hombres. Claro, no, está muy bien para atrapar gente agresiva, sí. Sí. Y no tienes que herirla, ni te hieren a ti, ni nada. Y aquí tenemos otro ejemplo de uno antiguo. Veis que este tiene punta. Y diréis, ¿qué mala leche la punta? Pues sí. La punta esa está hecha para no matar, pero que duela. Que eso lo veremos en otras versiones que veremos ahora. A ver, porque tenemos más armas policiales, como el Sodegarami, que esta da miedo. ¿Vale? El Sodegarami son estas dos pequeñas que hay aquí, que aquí lo amplío más. Esta de miedico, ¿verdad? A ver, espera. Ostras. ¿Lo tienes? Sí. Pues esto era para detener a gente. Madre mía, no, pero... La idea de esto es que esto hiere a la persona, pero no puede hacerle una herida muy profunda y lo mate, ¿entiendes? Claro, el tope que tiene esta forma no profundiza mucho, no sé yo. Exactamente, es para que se clave, se quede enganchado al clavar, de hecho se nota ahí, que se quede enganchado al clavar y que no se escape, pero no se pueda matar. O sea, un arma muy mala leche,
pero utilísima entonces. Y tiene Sí, estos sí. pinchos a los lados que ¿para Para qué que no sirven pueda esos? coger el pelo, ¿no? Para que no te lo pueda quitar a ti, claro. Exacto, porque tú le amenazas con esto y otro puede decir, lo agarro con la mano, pues si lo agarras con la mano te quedas sin mano, tú mismo. Esta era muy utilizada en conjunto, que ahora veremos. Tenemos el Tekken. ¿Y qué es el Tekken? El Tekken es esto, ¿vale? Que son espadas sin filo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, claro, muchos de estos policías son samuráis, ¿vale? Tienen prohibido llevar espadas afiladas porque tienen que detener a gente. Pero como siguen siendo samurái, pues le dan espadas desafiladas, de distinto tipo, para pegar y no matar, fundamentalmente. Veremos ahora, si quieres y da tiempo, versiones así un poco más letales. Sí, Y finalmente el Tsukubo, que el Tsukubo es este que está a la izquierda, que tiene forma de T. sí. Que vemos ahí los tres tipos, el atrapa hombres, el que hemos visto antes, el Sodegarami y el Tsukubo. ¿Vale? Aquí lo hemos más ampliado. Bueno, ¿Esto este es para qué más. servía? Esto servía para empujar al que queremos detener que no se acerque, es como un tope, y además se engancha en la ropa. Y al engancharse en la ropa se queda enrollado y no puede escaparse. Realmente Sí, en eso sí, es sí. ingenioso. O sea, los pinchos estos están diseñados para que se enganche en la ropa y no se pueda ir. ¿Vale? Este es más simple, pero bueno, Que para no que se veáis. acerque tampoco. Entonces, ¿cómo se usaría esto en conjunto? Así. En esta imagen vemos cómo usan todas en conjunto para atrapar a uno. Como Sí, sí. veis, ¿qué hace aquí la policía de Kioto? Pues lo que hace es, lo encierran con escaleras, hacen un cuadro de escaleras y le acosan con las armas que hemos visto antes hasta que se rinda y suelte la espada de una puñetera vez. Sí, sí, sí. Esta Muy imagen la interesante, quería ¿verdad? poner porque es muy interesante. No, no, es buenísima. Y de hecho, si te fijas, como que unas escaleras como que avanzan con otras, o sea, a través de las otras, ¿no? Parece, ¿no? O Sí, sí, sí. intentan que sea así. Sí, supongo que es que las irán ahí yendo cerrando para que no se pueda mover y lo Sí, mantienen sí. en su sitio con las armas de detención. Ujú. Y No, además no, veis cómo tiene varias interesantísimo. heridas que seguramente la habrán pinchado ya varias veces con eso. Vamos, que el hombre está fastidiado. Sí, pero sigue, está subido. Y bueno, ya algunas que me gustaría enseñar también, que veo que nos queda un poco de tiempo. Las dagas, porque había muchos tipos de dagas. Conocemos todos el tanto, que el tanto es la daga típica, el cuchillo japonés, ¿vale? Pequeñito, que lo usan mucho las mujeres para defenderse, ¿vale? Aunque también los hombres, obviamente. Pero hay una muy interesante que me gustaría enseñar y es el kabuto wari o hachiwari. ¿Y qué es el kabuto wari o hachiwari? Esto. Y diréis, ¿qué es esto? Los que hayáis visto algún programa nuestro que hemos hablado de caballeros medievales, pues habéis visto que hablamos mucho de las dagas de rodela. Que la daga de rodela es una daga diseñada para matar a un tío dentro de una armadura. Pues bien, esto es la versión japonesa de una daga de rodela. Por eso se llama kabutowari. Que kabutowari la traducción es algo así como cortacascos Ajá. o estocacascos. Porque esto es para pasar por debajo del casco y matar a un tío. Este gancho que vemos aquí, que tiene, sirve para enganchar las cinchas de la armadura y cortarlas. Y así, digamos, se abren y es más fácil luego darle. Es decir, es un abrelatas. Y este es Sí, sí, muy sí. típico. Y hay versiones afiladas y sin afilar. ¿Por qué hay versiones afiladas y sin afilar? Las versiones afiladas se usan en la época Sengoku para matar a samuráis con armadura. Y las que no están afiladas se hacen en la época Edo para defenderse sin matar a alguien. O sea, curiosamente, esta estaría afilada, pero esta no estaría afilada. Esta es como una versión no mortal o no tan mortal, que usaba mucho en esta época. Y luego, como armas, también es interesante el hitte o jutte. Bueno, este es el karakuri hitte, que los juttes son armas de autodefensa que no matan. Esta, por ejemplo, es una especie de palo de metal con forma de cruz para poder parar espadas, ¿vale? Que como veis es plegable. Lo Sí, tenemos en sí, esta sí. imagen a la derecha plegado, en medio se despliega y en la izquierda vemos cómo se mete el tope para que no se cierre Bueno, mientras que pulsamos el también te botón. sirve de arma. Es un pincho. ¿Eh?
Que el tope es un pincho también. Sí, sí, lo puedo usar de pincho, de hecho. Sí, sí. Y esta, por ejemplo, sí que se puede clavar, pero la mayoría no se pueden clavar. Y lo usaban mucho los policías para la autodefensa, los policías japoneses. Otro que usa mucho para autodefensa, el jute, que esto lo hemos visto antes, que el jute es la versión ya más pacífica, digamos, del kabuto wari que hemos visto. Es decir, como veis, mantiene esta especie de gancho que sale, que ya prácticamente es de adorno, pero tiene la ventaja de que puede parar espadas. Es decir, si me pegan un espadazo, lo paro con esto y el filo se queda enganchado en ese garfio que sale ahí. Por eso también era un arma de policías, para defenderse. También tenemos, por ejemplo, el famoso kunai, que los que hayan visto mucho anime lo conocen, ¿vale? Que el kunai lo ponen siempre como un arma arrojadiza, pero no es un arma arrojadiza. ¿Sabes qué es un kunai realmente? ¿Estás por ahí, Paco? Espera. Sí. Pero Pues estoy viéndolo, estoy pensándomelo, no sé. Pues un kunai es una pala de jardinero. O Pero en sea, origen o. es decir, esto lo usaban Eso en en origen, ¿no? Sí, sí. jardinería. Es como que me sirve esto de pala y también me sirve para cortar cosas. ¿Qué ocurre? Que también se puede usar de arma. Entonces, se usaba mucho de arma de autodefensa, porque claro, si te pillan con esto, puedes decir, no, yo es que voy al huerto a trabajar. Por eso llevo el kunai. Pero usaba Vale. de arma de autodefensa muchísimo. Esto es como aquí, bueno, en España, en los pueblos, los que van a cazar y tienen un machete así, ¿no? Es que lo llevo para cazar. Sí. Lo llevo Pues para sí. el ganado, tal, sí. Pues esto era como una multiherramienta que también te servía para defenderte. O sea, el kunai no ¿La era bola para... que tiene al final tiene alguna función o es solo para matarla o lo que sea? Exactamente, como es un arma, una herramienta multiusos, pues sirve para si lo quieres sostener con el dedo por ahí o si le quieres meter Sí. una cuerda Sí. para cosas. Simplemente para darle más utilidades, porque es una herramienta de jardinero, fundamentalmente. A ver, el Naesi Hitte, que este lo hemos visto antes de otra manera, pero que es el palo metálico este para dar gachapazos, ¿vale? Ajá. Solo que este es tamaño daga, más pequeño, por eso lo metí aquí. Y bueno, pues más o menos esto sería todo en gran medida. Si tienes alguna pregunta, encantado, que para eso A ver, estamos. yo aprendí mucho porque no tenía ni idea. O sea, esto fue casi un viaje desde cero. Sabía algo de las katanas y de las shurikens, que tiré alguna de joven. Pero, a ver. Yo aquí espero que la gente, después de ver esto, se quede con el Ozutsu, el pedazo de cañón que se llama O lo que sea. Un shuriken. Sí, un shuriken, pues será un shuriken del tamaño de un frisbee o algo así. Sí. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Una pregunta, Juan Molina. Entre un caballero medieval europeo y un samurái, ¿quién gana? Depende de qué De época. mismo entrenamiento, ¿eh? De misma calidad, no. Yo siempre digo, depende de qué época. Y depende, ¿van a caballo, van a pie, llevan armadura, sin armadura? Es que hay muchos factores. Claro, a ver. Empezamos. A caballo. A caballo, pues por ejemplo, si hablamos de un samurái del siglo XV contra un caballero europeo del siglo XV, pues el samurái a caballo va a ir con arco. Entonces le tiene que pillar. Eso lo primero. Pero si hablamos del siglo XVI, en el que los samuráis abandonan el arco a caballo en gran medida, pues ahí tendría ventaja el europeo, porque tiene la lanza en ristre, que es bastante más potente que la japonesa, que no se usa en ristre. Ahí le podía dar una buena. Pero es posible que la monta japonesa fuera más ágil que la del europeo, así que también podría esquivar con más facilidad. Que depende de muchos factores. Sí. Luego ya, si hablamos a pie, pues yo diría que si tener en armas que no sean espada, por ejemplo, si el caballero va con un hacha de armas o llamada hacha de petos también, eso es superior a las armas antiarmadura del samurái, en gran medida. Pero si vamos a espadas y llevan armadura los dos con espadas, están bastante iguales, la verdad. Bastante iguales.
Y al final, claro, cuando en otras épocas, por ejemplo, entre el hoplita y el legionario romano, ¿no? Pues uno está más para luchar en formación y otro en un poco más abierto, ¿no? A lo mejor. Pero en este caso, la forma de combate era muy similar entre los dos, ¿no? Digamos, en un mano a mano. En un mano a mano, pues sí, pero si hablamos de combate militar, los japoneses iban bastante bien formados para lo que es la época, o sea, hacían formaciones bastante bien integradas. De hecho, la forma de la guerra en Japón a partir del siglo XVI, cuando se introdujo el arcabuz, fue muy parecida, si no casi igual, a la pica y mosquete europeo. O sea, empezaron a hacer cosas parecidas. No idénticas, pero con la misma idea en la cabeza. Para que es como mismas armas, mismas ideas al final. No, es que yo creo que, claro, que al final tú adaptas tu estrategia a las armas que tienes, no más que la estrategia, que la estrategia te hace las armas. No sé, yo en la historia creo que va más bien, a lo mejor, las armas te van adecuando un poco la forma de combate, yo creo. Pues, sí, claro, todo tiene. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? O hay menos gente, habrá menos preguntas, es un tema estadístico. Bueno, tuvimos 40 personas, que no está mal. Que cuando yo empecé el canal de YouTube éramos 3. Mi mujer, yo y mi suegra. Pero bueno, al paso que voy, yo creo que en YouTube me parece que vamos a hacer pocos programas más en directo. En Van sí, por ahora sí. En historia, pues me da no sé qué, pero no me contestan, por lo tanto, chungo. Vamos a ver qué preguntas hay. Saludos a Montija en lucha. No sé quién es Montija. Ah, otro que está ahí. No te acerques que te meto con el kunai. Pues ten cuidado. Yo tengo un kunai. Así como mi cabeza es grande. Que los kunai son bastante grandes, no se ha notado mucho, pero un kunai, para que os hagáis una idea, pues tendrá fácil 30, 40 centímetros de largo, Es un pedazo de trasto. Espera. Pues nada más, ya podemos finalizar, Juan, porque tenías que marchar justo a esta hora, o sea que finalizamos ya, no hay más preguntas. Pues, para ir a trabajar. Sí, la calidad del acero era mejor que la europea, lo explicamos al comienzo del programa, podéis verlo, y en breve estará subido en otras plataformas. Pues muchas gracias, Juan, la verdad que todo es un placer escucharte. ¿Y cómo se puede ayudar Prime? Pues muy fácil, los que tengáis Amazon Prime, os dais de alta en Twitch con vuestra cuenta de Amazon y os sale suscribiros o algo así. Y entonces ahí ayudáis al canal. Pues muchas gracias, Juan. La verdad es que todo un placer. Hay que coger cita para seguir con esto de que podemos hacer una serie tuya, Juan, que sea los soldados y sus armas. Y así tenemos a lo largo de la historia seguro viajes muy interesantes. Hay una cosa que me encantaría, y ya lo dejo dicho, es enseñar las armas del sureste asiático. Eso es lo más loco que vais a ver en vuestra vida. O sea, no las tengas en la mano, no hay problema ninguno. Pues muchas gracias, Juan. Y si quieres decir algo como despedida al público. Pues nada, que buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio del mundo donde os estéis viendo o a la hora que nos veáis. Espero que os haya gustado y nada, pues hasta la próxima. Pues lo mismo te doy, Juan. Gracias a ti por venir a Belum Artis. Estamos en todos los lugares en los que nos queráis ver y escuchar. Yo ya más no puedo hacer para que la historia llegue a cuanta más gente mejor. Como decía aquel, intentar que no llegue y yo intentaré con más ganas llegar. No sé quién lo inventó esa frase, me acabo de inventar yo, pero creo que me entendéis lo que acabo de decir. No hay piedras en el camino, sino personas que no quieran pasar por encima de ellas. Empezamos pocos, llegamos a ser muchos y volveremos a ser muchos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los amantes de la historia. Podéis suscribiros al canal en cualquier plataforma, compartir, dar a me gusta y comentar para que más gente descubra nuestros programas. Gracias y hasta la próxima oportunidad.